Fénix. Capítulo 139. El ejercicio no terminó con una respuesta perfecta, pero eso era justamente lo que Zuko había buscado desde el principio. La grabación de combate quedó detenida en la pantalla en el instante exacto antes del primer impacto, mientras los alumnos intentaban justificar distintas posibilidades desde sus asientos. Algunos señalaban el movimiento del rival, otros hablaban del entorno, y unos pocos habían entendido que el objetivo no siempre era derrotar al enemigo, sino controlar la situación. Tori permanecía de pie junto al pizarrón, con el traje de Empress Ember puesto una expresión tranquila mientras escuchaba las respuestas. Había escrito 3 conceptos principales en la pizarra: rival, entorno y objetivo. A su alrededor acumulaban flechas, pequeñas notas y ejemplos que los alumnos habían ido aportando durante la actividad. Izuku, por su parte, estaba cerca del escritorio, observando cómo sus estudiantes discutían entre ellos sin intervenir demasiado. Había una sonrisa discreta en su rostro. No era solo orgullo por la clase, sino también una satisfacción tranquila al ver a Tori desenvolverse allí con tanta naturalidad. La bicolor corrigió algunas ideas, reforzó otras y les explicó que el IQ en combate no significaba tener todas las respuestas, sino aprender a cambiar de respuesta cuando la situación cambiaba. Les recordó que una estrategia podía ser excelente en teoría, pero perder valor si aparecía un civil, si el entorno se rompía, si el rival revelaba una habilidad inesperada o si el objetivo dejaba de ser vencer y pasaba a ser rescatar, resistir o ganar tiempo. Los alumnos escuchaban con atención, incluso aquellos que al principio parecían más interesados en verla transformarse en Fénix que en la clase misma. Izuku complementó la explicación con algunos ejemplos de entrenamiento, señalando que repetirían ese tipo de análisis durante las próximas semanas, no solo con grabaciones, sino también con simulaciones en los campos externos de la UA. El anuncio provocó un murmullo emocionado entre los estudiantes. Algunos parecían nerviosos ante la idea de poner en práctica todo eso. Otros, en cambio, ya estaban sonriendo con entusiasmo. Ori no prometió volver a dirigir otra clase, pero tampoco cerró la puerta a la posibilidad. Solo comentó, con una leve sonrisa, que si el profesor Deku seguía planeando actividades sin avisarle, iba a empezar a cobrarle por sorpresa. Izuku intentó defenderse diciendo que esta vez no había planeado nada más, aunque su expresión lo traicionó lo suficiente como para que algunos alumnos soltaran una risa. Kota, sentado en una de las filas del medio, observó ese intercambio en silencio, con una mirada algo más atenta que la de sus compañeros. No dijo nada, pero parecía haber notado esa confianza entre ellos que iba más allá de una simple visita profesional. Cuando la clase terminó, Izuku les indicó que salieran a su descanso y que para la próxima entrega prepararan un análisis escrito de la grabación: 3 ventajas posibles, 3 riesgos y una decisión alternativa si el objetivo cambiaba de combate a rescate. Hubo algunas quejas suaves, más por costumbre que por verdadero disgusto, pero los alumnos comenzaron a levantarse, guardar sus cuadernos y salir del salón entre comentarios emocionados sobre la visita de Empress Ember. Algunos pasaron cerca de Tori para agradecerle la clase, otros se inclinaron con respeto, y más de uno parecía contener las ganas de pedirle una foto o una firma. Poco a poco, el salón fue quedando más tranquilo. Las voces se alejaron hacia el pasillo, mezclándose con el ruido habitual de la UA. Sin embargo, Kota no salió de inmediato. Se quedó junto a su pupitre unos segundos, como si estuviera esperando el momento adecuado, hasta que finalmente caminó hacia Tori con una mezcla de emoción contenida y confianza. Kota, no pensé que volvería a verte aquí. Tori giró hacia él, y su expresión se suavizó de inmediato. Tori, yo tampoco pensé que te vería en este salón. Kota miró alrededor por un momento. El aula, los pupitres, la pizarra llena de notas y la presencia de Izuku cerca del escritorio parecían hacerlo consciente de lo extraño y familiar que era todo al mismo tiempo. Kota, es raro, ¿no? Tori, un poco. Pero en el buen sentido. Kota asintió, aún que no dejó de mirarla con esa mezcla de respeto y cariño que Ened intentaba ocultar del todo. Para él, Tori no era solo Empress Ember ni una heroína famosa de Estados Unidos. Era alguien que había estado presente en un momento de su vida que nunca olvidaría, igual que Deku. Kota, tu clase estuvo buena, Tori. Gracias. Aunque técnicamente era la clase de Deku. Kota miró de reojo a Izuku, que estaba ordenando algunos papeles sobre el escritorio. Kota, sí, pero tú la hiciste más interesante. Izuku levantó la vista. Izuku, escuché eso. Kota, era la intención. Tori soltó una risa suave. Tori, definitivamente creciste. Kota sonrió apenas, pero enseguida su expresión se volvió un poco más serio. Kota,
¿Vas a volver? La pregunta fue simple, pero Tori entendió que no hablaba solo de otra clase. No completamente. Había algo más detrás, una esperanza tranquila, una forma de preguntarle si esa visita era solo un momento aislado o si realmente podía volver a formar parte de sus vidas. Tori no respondió de inmediato. Miró un segundo hacia Izuku, luego hacia el talón, hacia los pupitres y hacia la pizarra todavía marcada con los conceptos de la clase. Todo se sentía conocido, pero no detenido en el pasado. Ese lugar había seguido adelante. Kota había crecido. Izuku era profesor. La clase 1, tenía nuevos estudiantes. Y aún así, por algún motivo, ella no se sentía fuera de lugar. Tori. No lo sé todavía. Kota la observó con atención. Kota. ¿Deberías? La respuesta fue directa, sin presión exagerada. Precisamente por eso le llegó más. Tori sonrió apenas. Tori. Lo voy a pensar. Kota asintió, aceptando esa respuesta aunque no parecía conformarse del todo. Kota. Piensa bien. Tori. Lo haré. Kota se despidió con un gesto sencillo antes de salir del salón. Tori lo siguió con la mirada hasta que desapareció por la puerta. Durante un momento se quedó en silencio, procesando la imagen de aquel niño convertido en adolescente, ocupando el lugar en el mismo salón donde ella y Izuku habían comenzado tantas cosas. Cuando las voces del pasillo se alejaron un poco más, el salón quedó finalmente en calma. Solo estaban Izuku y Tori. La pantalla seguía encendida con la grabación pausada, la pizarra continuaba llena de palabras y flechas, y la luz de la mañana entraba por las ventanas con una tranquilidad casi extrafa después de la energía de la clase. Izuku se acercó a su lado, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Izuku. Le alegro verte. Tori mantuvo la mirada en la puerta unos segundos más. Tori. A mí también me alegró verlo. Izuku. Creo que no esperaba que fueras tú. Tori. Nadie lo esperaba. Fuiste muy cuidadoso con tu secreto. Izuku. Quería que fuera una sorpresa. Tori. Lo fue. Ambos se quedaron mirando el salón por unos segundos. Ya casi estaba vacío. Solo quedaban algunas sillas ligeramente movidas, el proyector encendido y la pizarra llena de notas. La luz de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el espacio con una calma que contrastaba con la emoción de hacía apenas unos minutos. Izuku. Lo hiciste muy bien. Tori ladeó apenas la cabeza. Tori. Tus alumnos hacen demasiadas preguntas. Izuku. Eso significa que les interesó. Tori soltó una pequeña risa y cruzó los brazos, mirando de nuevo la pizarra. Tori. Fue extraño estar aquí otra vez. Izuku la observó de reojo. Izuku. ¿Extraño mal? Tori. No. Extraño diferente. Se tomó un segundo antes de continuar. Tori. Pensé que volver a este salón me iba a hacer sentir como si estuviera mirando una vida que ya no era mía. Pero no fue eso. Izuku no dijo nada. Solo esperó. Tori. Se sintió normal. No igual que antes, obviamente. Pero tampoco ajeno. Izuku sonrió con suavidad. Izuku. La OA siempre puede tener un lugar para ti. Tori giró hacia él. Su expresión siguió tranquila, pero algo en su mirada cambió apenas. Tori. No digas cosas así tan fácil. Izuku. No lo digo fácil, la respuesta fue simple. Tori lo miró unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero al final solo bajó un poco la mirada hacia las marcas de su traje. Tori. Tienes buenos alumnos. Izuku. Sí. Tori. Kota está muy grande. Izuku. Creció mucho. Tori. Me hizo sentir vieja. Izuku. A mí también me pasa. Tori lo miró con una sonrisa burlona. Tori. Tú ya eras viejo por dentro desde primero. Izuku. Eso fue innecesario. Tori. Jejeje, sabes que me gusta burlarme de ti. Te enojas rápido. Izuku dejó escapar una risa baja. Por un momento, el salón volvió a sentirse como un espacio de otro tiempo, no porque estuvieran atrapados en el pasado, sino porque la comodidad entre ellos seguía ahí, intacta en pequeños gestos, en bromas simples, en silencios que no necesitaban explicación. Entonces, el comunicador de Tori vibró suavemente en su muñeca. La bicolor bajó la mirada hacia el brazalete de su traje. La pantalla holográfica se desplegó apenas sobre su antebrazo, mostrando el nombre de Malik. Tori sostuvo la mirada unos segundos más de lo necesario antes de aceptar la llamada. Tori. Malik. La voz de Malik sonó clara, tranquila, con ese tono relajado que casi nunca perdía, incluso cuando hablaba de asuntos serios. Malik. Tori. Ya terminamos con todos los papeles. Tori se quedó quieta. Izuku, que estaba a su lado, no intentó escuchar, pero la cercanía hacía imposible percibir el cambio en el ambiente. Tori. ¿Todo? Malik. Todo.
Informes finales, declaraciones, firmas, coordinación con la policía japonesa, reportes de cierre y documentación para las agencias involucradas. El caso Eon quedó oficialmente cerrado de nuestro lado. Tori respiró con calma. No pareció sorprendida, pero su silencio duró un poco más de lo habitual. Tori, entiendo. Malik, Briar y yo estamos terminando de organizar lo último. Necesitamos que te reúnas con nosotros para revisar detalles finales, empacar y definir la salida. Izuku bajó apenas la mirada hacia la carpeta que sostenía. No dijo nada Tori. ¿Cuándo? Malik, hoy. Mientras antes, mejor. Ya no hay motivos oficiales para quedarnos en Japón. La frase quedó suspendida entre ambos. Malik la dijo de forma práctica, sin intención de herir, pero Tori la sintió igualmente. No había reproche en su voz. Solo realidad. Tori, bien. Voy para allá en un rato. Malik, perfecto. Tori, nos vemos. La llamada terminó. La pantalla holográfica se apagó sobre su muñeca, dejando el salón en silencio. Izuku levantó la mirada hacia ella. Su expresión seguía siendo tranquila, pero Tori lo conocía demasiado bien como para no notar el cambio. Él estaba intentando procesar la noticia sin hacerla más pesada. Izuku. Entonces, ¿ya terminaron? Tori asintió despacio. Tori. Sí. Izuku. Eso es bueno. Tori. Sí. Es bueno, la respuesta fue correcta. También insuficiente. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Afuera, en el pasillo, todavía se escuchaban voces de estudiantes alejándose hacia sus siguientes clases. Dentro del salón, en cambio, el aire se volvió más quieto. Izuku. ¿Cuándo se van? Tori miró hacia la pizarra antes de responder. Tori. Malik quiere que revisemos todo hoy. Supongo que pronto. Izuku. Claro. Tori volvió a mirarlo. Tori. Izuku. La palabra salió con naturalidad, pero ella se detuvo un instante. Aunque el salón estaba vacío, la puerta seguía abierta y algunos estudiantes podían pasar cerca. Izuku sonrió apenas, aunque no alcanzó a cubrir del todo la tristeza discreta en sus ojos. Izuku. Está bien. Tori no se movió de inmediato. Había algo que quería decir, pero no encontraba una forma sencilla de hacerlo sin convertir el momento en una despedida antes de tiempo. Tori. Después hablamos, ¿sí? Fuku. Sí. Él asintió con calma, como si aceptar fuera fácil. Izuku. Ve con Malik y Briar. Deben necesitarte. Tori lo observó durante un segundo más. Quiso hacer algún comentario, alguna broma que aliviara el ambiente, pero ninguna le salió. Al final, solo tomó aire y se obligó a sonreír un poco. Tori. Gracias por invitarme a tu clase. La verdad fue divertido. Izuku. Gracias por venir. Tori lo miró con suavidad. Esa palabra, tan simple, le pesó más de lo que esperaba. Tori. Sí. Hubo otra pausa. Luego Tori caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró una vez más el salón de la clase 1A. El mismo salón de antes. Pero no igual. Ya nada era igual, y quizá eso no tenía por qué ser malo. Izuku permaneció junto al escritorio, observándola sin decir nada. Tori. Nos vemos después. Izuku. Nos vemos después. Tori salió al pasillo con paso sereno, aunque su mente ya no estaba tan ordenada como antes. Mientras caminaba hacia el ascensor, las palabras de Malik se repetían con una claridad incómoda. Ya no había motivos oficiales para quedarse en Japón. Y precisamente por eso, por primera vez desde que había vuelto, Tori empezó a preguntarse si necesitaba uno. Durante el descanso, los pasillos de la UA recuperaron ese movimiento habitual que aparecía entre una clase y otra. Estudiantes salían de las aulas, algunos caminaban hacia las máquinas expendedoras, otros se quedaban conversando cerca de las ventanas, y el murmullo general llenaba el edificio principal con una energía viva, cotidiana, casi ajena a todo lo que Izuku llevaba dando vueltas en la cabeza desde que Malik llamó a Tori. El peliverde caminó con una carpeta bajo el brazo, pero sus pasos no iban hacia la sala de profesores ni hacia el comedor. Después de despedirse brevemente de Fori, había tomado una decisión casi automática. Necesitaba hablar con alguien no porque no supiera qué sentía, sino porque lo sabía demasiado bien, y eso es precisamente lo que lo hacía más difícil. Llegó frente a una oficina conocida y se detuvo un segundo antes de tocar la puerta. En la placa estaba el nombre de Toshinori Yagi. Para muchos estudiantes, Olmi era una leyenda viva, un símbolo que había marcado generaciones enteras. Para Izuku seguía siendo todo eso, pero también era la persona a la que podía acudir cuando el peso de una decisión se volvía demasiado grande para llevarlo solo. Golpeó suavemente. Olmit. Adelante. Izuku abrió la puerta y asomó la cabeza primero.
All Might estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos con una taza de té al costado. Al verlo levantó la mirada y sonrió con calidez. All Might. Joven Midoriya. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías aprovechando el descanso para preparar tu siguiente clase. Izuku entró y cerró la puerta detrás de él. Izuku. Sí, debería estar haciendo eso. All Might lo observó con más atención. No necesitó que Izuku dijera mucho más para notar que algo no iba del todo bien. Su expresión seguía siendo amable, pero sus ojos se suavizaron con esa preocupación tranquila de quien conocía demasiado bien a la persona que tenía enfrente. All Might. Entonces supongo que no viniste por asuntos de clase. Izuku soltó una pequeña risa, aunque no tuvo demasiada fuerza. Izuku. No exactamente. All Might le señaló la silla frente al escritorio. All Might. Siéntate. Izuku obedeció. Se sentó con la carpeta apoyada sobre sus piernas, pero no la abrió. Sus dedos se quedaron sobre el borde, moviéndose apenas, como si necesitara ocupar las manos para ordenar lo que sentía. Durante unos segundos guardó silencio, mirando un punto cualquiera del escritorio. All Might no lo apuró. Izuku. Tori estuvo en mi clase. All Might. Lo escuché. Algunos estudiantes pasaron por el pasillo hablando de Impresenberg como si hubieran visto caer una estrella dentro del salón. Izuku sonrió un poco, esta vez con más sinceridad. Izuku. Sí. Reaccionaron más o menos así. All Might. ¿Y cómo le fue Izuku? Bien. Muy bien. Fue natural. Les explicó análisis de combate mejor de lo que esperaba. Bueno. En realidad no sé por qué digo eso. Siempre fue buena leyendo situaciones. Solo que verla frente a mis alumnos. Se detuvo. La sonrisa se le quedó en el rostro, pero fue perdiendo fuerza poco a poco. Izuku. Fue extraño. All Might. ¿Extraño de una mala manera? Izuku negó con la cabeza. Izuku. No. Al contrario. Fue cómodo. La palabra salió baja, casi con cuidado. Izuku. Se veía bien ahí. En el salón. Hablando con ellos. Bromeando con Miga, hablando con Kota como si no hubieran pasado 8 años. Por un momento fue como si todo encajara de una forma que no esperaba. All Might dejó los documentos a un lado, dándole toda su atención. Izuku. Y eso es lo que me asusta. Si ambiente de la oficina se volvió más quieto. Afuera, el sonido de los estudiantes todavía llegaba amortiguado por la puerta, pero dentro todo parecía haberse reducido a esa confesión. All Might. ¿Qué ocurrió? Izuku respiró hondo, bajando la mirada hacia sus manos. Fuku. Más control, la amó. Terminaron con todos los papeles del caso Eon. Ya tienen motivos oficiales para quedarse en Japón. All Might entendió enseguida. No hizo ningún gesto exagerado, pero su expresión se volvió más seria. All Might. Entonces deben regresar a Estados Unidos. Izuku. Sí. La respuesta fue simple, pero el peso que llevaba no lo era. Izuku apretó suavemente los dedos sobre la carpeta. Izuku. Sabía que esto iba a pasar. Desde el principio. Tori no vino para quedarse, vino por Eon, por el caso, por responsabilidad. Tiene una agencia en Nueva York. Viene gente que depende de ella. Tiene una vida completa allá. Yo lo entiendo. Hizo una pausa, tragando con dificultad. Izuku. Pero no quiero que se vaya. All Might no apartó la mirada de él. Izuku soltó el aire lentamente, como si le costara admitirlo incluso en voz alta. Izuku. Me siento feliz de estar con ella otra vez, más de lo que pensé que podía sentirme después de tanto tiempo. Estos días fueron, no sé cómo explicarlo. Arreglaron todo lo que pasó, pero por primera vez en años sentí que algo volvía a ese lugar. Sus ojos verdes se humedecieron apenas, aunque no llegó a llorar. No era un dolor desesperado. Era uno más silencioso, más adulto, más difícil de nombrar. Izuku. Me despierto y ella está ahí. Hablamos como antes, pero también distinto. Se ríe de mis cosas, me molesta por la moto, me llama Izuku sin pensarlo y después intenta corregirse delante de los demás. ¿Y yo? Yo me acostumbro demasiado rápido. Se quedó en silencio un momento. Izuku. Eso no debería pasar tan rápido, ¿verdad? All Might suavizó la mirada. All Might. A veces el corazón no mide el tiempo de la misma forma que el calendario. Izuku soltó una pequeña risa sin humor. Izuku. Eso suena a algo que diría ella para burlarse de mí. All Might. Tal vez eso significa que tiene buen criterio. Izuku sonrió apenas, pero volvió a ponerse serio enseguida. Izuku. Quiero pedirle que se quede. La frase quedó suspendida. Izuku. Quiero hacerlo. Cada vez que pienso en verla subir a ese avión, quiero decirle Rue no se vaya. Que se quede en Japón. Que se quede conmigo. Que busquemos una forma. Sus dedos se cerraron con más fuerza.
Izuku. Pero entonces pienso en todo lo que construyó. En su agencia. En su equipo Malik, Briar, Melissa, la gente que confía en ella. Pienso en Estados Unidos, en ese trabajo, en las responsabilidades que tiene. Y siento que sería egoísta pedirle algo así. All Might escuchaba en silencio, sin interrumpir. Izuku. Hace 8 años ella se fue porque creyó que estaba haciendo lo correcto por mí. Tomó una decisión enorme cargando sola con una culpa que nunca debió cargar. De esa forma. Y ahora tengo miedo de hacer lo mismo desde el otro lado. Levantó la mirada hacia All Might. Izuku. Tengo miedo de que si le digo que quiero que se quede, ella lo haga por culpa. O por compensarme. O porque siente que me debe algo después de todo el que pasó. La voz se le quebró apenas al final, pero Izuku respiró hondo y continuó. Izuku. Yo quiero que sea feliz de verdad. Si su felicidad está en Estados Unidos, juro poder aceptarlo. Quiero ser capaz de sonreír y decirle que estoy orgulloso de ella, que voy a estar bien, que podemos seguir hablando, que no tiene que preocuparse por mí. Bajó la mirada otra vez. Izuku. Pero no quiero que se vaya. La contradicción quedó clara. No hacía falta adornarla. Izuku quería ser generoso pero también estaba cansado de perder. Quería respetar la libertad de Tori, pero le dolía imaginar otra despedida. Quería ser fuerte, pero la idea de regresar a su departamento y encontrarlo vacío otra vez le hacía sentir un nudo en el pecho. All Might apoyó lentamente las manos sobre el escritorio. All Might. Joven Midoriya. Izuku levantó la vista. All Might. No voy a fingir que soy un experto en esto. El comentario, dicho con tanta honestidad, hizo que Izuku parpadeara. All Might. Nunca tuve una relación como la que tú tienes con la jovencita Blaze. Mi vida estuvo dedicada al símbolo, al deber, a sostener una imagen que muchas veces me dejó poco espacio para algo más. Así que sería injusto de mi parte hablarte como si supiera exactamente qué se debe hacer en una situación así. Izuku lo escuchó con atención. All Might bajó un poco la mirada hacia su taza de té, pensativo. All Might. Pero sí sé algo sobre cargar decisiones solo. Y sé algo sobre creer que guardar silencio es una forma de proteger a otros. Su voz se volvió más suave. All Might. A veces creemos que si no decimos lo que queremos, estamos siendo robles. Pensamos que así no influimos, que no presionamos, que no añadimos peso sobre los hombros de alguien más. Pero el silencio también puede pesar. Y, en ocasiones, puede convertirse en otra forma de distancia. Izuku apretó los labios, recibiendo esas palabras con una mezcla de comprensión-resistencia. Izuku. No quiero manipularla. All Might. Entonces no lo hagas. La respuesta fue simple. All Might. Pero hablar con honestidad no es manipular. Decirle que la amas, que te duele la idea de verla irse y que te gustaría encontrar una forma de estar juntos no significa obligarla a quedarse. Significa permitirle conocer la verdad antes de decidir. Izuku bajó la mirada, pensativo. All Might. Lo importante es cómo lo digas. Si se lo dices como una exigencia, será una carga. Si se lo dices como una verdad que estás dispuesto a respetar, será una conversación. La palabra conversación pareció quedarse en el aire. Izuku respiró hondo. Izuku. ¿Y si no hay una solución buena? All Might lo miró con una calma serena. All Might. Tal vez no la haya. Izuku sintió que esa respuesta, lejos de consolarlo, le apretaba un poco más el pecho. Pero All Might continuó antes de que pudiera hundirse en esa idea. All Might. O tal vez la solución no sea perfecta. Tal vez no sea la más cómoda, ni la más inmediata, ni la que los deje completamente satisfechos a ambos desde el primer momento. Pero si la buscan juntos, no terminarán como la última vez. Izuku levantó la mirada. All Might. Esa fue la verdadera herida. ¿No es así? No solo que ella se fuera, sino que decidiera sola. Que tú quedaras del otro lado de una decisión que también te afectaba. Izuku se quedó inmóvil. Esa frase dio justo en el centro. Durante años había pensado en la partida de Tori como una pérdida, como una ausencia, como una herida que ambos habían causado y sufrido de maneras distintas. Pero escuchar a All Might decirlo así le hizo entender algo con más claridad. Lo que más había dolido no era únicamente que ella se marchara a Estados Unidos. Era que lo hubiera hecho sin dejarle participar de esa decisión. Sin permitirle decirle que estaba equivocada, que podían buscar otra forma, que él no necesitaba que se sacrificara así. Izuku. Sí. La voz le salió baja. Izuku. Eso fue lo que más dolió. All Might asintió despacio. All Might. Entonces no repitas esa dinámica desde el otro lado. No decidas por él ocultando lo que sientes. No le pidas que decida por ti cargando con tu felicidad. Hablen con calma.
Como las personas adultas que son ahora, no como los jóvenes heridos que fueron hace 8 años. Izuku se quedó en silencio, procesando esas palabras. Afuera, el timbre que anunciaba el final del descanso estaba cada vez más cerca. Los pasos en el pasillo habían empezado a aumentar otra vez, pero dentro de la oficina el tiempo parecía ir más lento. Izuku. Tengo miedo. All Might no sonrió ni intentó minimizarlo. All Might. Lo sé. Izuku. Si hablamos y aún así decide irse. All Might. Entonces dolerá. Izuku cerró los ojos un segundo. All Might. Pero será diferente. Porque esta vez no habrá una puerta cerrada sin explicación. Esta vez ambos sabrán dónde están parados. Izuku abrió los ojos de nuevo, no parecía menos triste, pero sí un poco más firme. Como si el peso siguiera ahí, solo que ahora tuviera una forma más clara. Izuku. Quiero que sea feliz All Might. Y eso habla bien de ti, Izuku. Pero también quiero estar junto a ella. All Might lo miró con ternura. All Might. Entonces díselo. Izuku bajó la vista hacia la carpeta sobre sus piernas. Sus dedos dejaron de moverse por primera vez desde que entró a la oficina, parecía haber encontrado una dirección, aunque no una respuesta definitiva. Izuku. No sé si voy a poder decirlo bien, All Might. No tiene que ser perfecto, joven Midoriya. Solo tienes que ser sincero. El peliverde sonrió un poco más, aunque sus ojos se bufan cargados de emoción. Se levantó despacio de la silla y acomodó la carpeta bajo el brazo. Izuku. Gracias, All Might. All Might. Siempre, joven Midoriya. Izuku se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir All Might lo llamó una última vez. All Might. Luego hablaremos sobre ese poder nuevo. Izuku permaneció quieto unos segundos. Luego asintió. Izuku. Claro, All Might. Abrió la puerta y salió al pasillo. El descanso estaba terminando, y los estudiantes comenzaban a regresar a sus aulas. Izuku caminó entre ellos con la carpeta bajo el brazo y el corazón todavía apretado, pero con una certeza más clara que antes. No sabía qué iba a pasar con Tori. No sabía si ella se quedaría, si volvería a Estados Unidos o si encontrarían una solución que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Pero esta vez no quería quedarse en silencio, esta vez no quería permitir que el amor se escondiera detrás de una decisión tomada a medias. Y aunque todavía le dolía la posibilidad de verla partir, entendió que si de verdad quería un futuro con ella, no podía construirlo desde el miedo. Debía hablar. Debía decirle la verdad, aunque no fuera perfecta. Aunque no alcanzara para retenerla. Porque lo que más deseaba no era ganar una discusión ni convencerla de quedarse. Lo que más deseaba era que, fuera cual fuera la decisión, esta vez la tomaran juntos. Tori regresó a la agencia de Shoto cuando la tarde ya empezaba a caer sobre la ciudad. El edificio estaba más tranquilo que durante los días anteriores, como si el cierre del caso aún hubiera reducido de golpe esa tensión constante que había mantenido a todos en movimiento. Los pasillos seguían activos. Con algunos asistentes revisando informes y errores entrando y saliendo de salas de coordinación, pero el ambiente ya no tenía esa urgencia de operación en curso. Todo estaba pasando a una etapa más ordenada, más administrativa, más final. La bicolor caminó por el pasillo principal con su traje de heroína aún puesto aunque la energía de Empresenberg parecía apagada detrás de su expresión seria. No estaba molesta ni alterada. Solo estaba demasiado callada, sus pasos eran firmes, pero su mirada se mantenía baja por momentos, como si estuviera revisando algo dentro de sí misma que no terminaba de encajar. Al llegar a la sala que Shoto les había prestado durante esos días para trabajar y hospedarse de manera temporal, abrió la puerta sin hacer demasiado ruido. Dentro, Briar y Malik estaban rodeados de tablets, carpetas, documentos impresos y pantallas con formularios abiertos. Malik revisaba una lista de autorizaciones relacionadas con el regreso del equipo a Estados Unidos, incluyendo permisos de vuelo, documentación de equipos de soporte y declaraciones de aduana para los dispositivos que habían traído desde Nueva York. Briar, sentada sobre una de las sillas con una pierna cruzada, comparaba datos en una tablet mientras tomaba notas rápidas en un documento compartido. Ambos parecían concentrados, pero levantaron la vista casi al mismo tiempo cuando Tori entró. Malik, llegaste. Tori asintió apenas y cerró la puerta detrás de ella. Tori. S.L. Malik la observó un segundo, notando de inmediato que su tono no tenía la energía habitual. Sin embargo, no dijo nada al principio. Solo volvió a mirar la pantalla frente a él, como si quisiera darle espacio. Malik. Estamos terminando con lo último. Aduana pidió una confirmación extra por los brazaletes de soporte y los módulos de respaldo que trajimos. Nada grave.
Solo burocracia. Briar. También hay que firmar los documentos de cierre para la agencia. La parte japonesa ya está revisada, pero necesitamos tu autorización final antes de enviar todo a Nueva York. Tori caminó hasta la mesa y se quedó de pie junto a ellos. Miró los documentos, listas, las firmas pendientes y los horarios marcados en la pantalla principal. Todo estaba ordenado. Todo tenía sentido. Era exactamente lo que debía ocurrir después de cerrar una operación internacional. Revisar, firmar, empacar y volver a casa. Solo que esa palabra, casa, ya no le resultaba tan sencilla. Tori. Entiendo. Briar levantó la mirada hacia ella, Malik también lo hizo, aunque con más discreción. Tori no se sentó, solo permaneció quieta, con los brazos relajados a los costados y una expresión que intentaba mantenerse neutral sin conseguirlo del todo. Malik. El avión puede estar listo esta noche. Si prefieres descansar, también podemos salir mañana temprano. Técnicamente, ya no hay nada que nos obligue a quedarnos más tiempo en Japón. Tori no respondió enseguida. El silencio se estiró lo suficiente como para que Briar dejara la tablet sobre la mesa. Briar. Tori, la bicolor levantó la mirada. Briar. ¿Qué pasa? Tori sostuvo su mirada unos segundos. Su primera reacción pareció ser decir que nada, que solo estaba cansada, que la clase había sido larga o que la conversación Onnezu la había dejado pensando. Pero Briar la conocía demasiado bien, y Malik, aunque no siempre insistiera, también sabía leerla mejor de lo que ella a veces admitía. Tori respiró hondo. Tori. No quiero irme. La frase salió simple. Sin dramatismo. Sin elevar la voz. Pero tuvo el peso suficiente para que los dos dejaran de fingir que estaban concentrados en los documentos. Malik se recostó apenas contra el respaldo de su silla, observándola con una seriedad poco habitual en él. Malik. De Japón. Tori asintió despacio. Tori. Sí. Briar no pareció sorprendida. No del todo. Su expresión se suavizó con una comprensión silenciosa, como si parte de ella hubiera estado esperando que Tori lo dijera en voz alta. Ori. Recién arreglé las cosas con Izuku. No todo, no de forma perfecta, pero estamos bien. Mejor de lo que pensé que podíamos estar después de 8 años. La bicolor bajó la mirada hacia sus manos. Tori. Y ahora tengo que irme otra vez. Malik guardó silencio. Briar también. Ninguno intentó responder de inmediato porque ambos entendían que Tori no estaba buscando una solución rápida. Solo estaba diciendo algo que le venía pesando desde hacía horas. Tori. Sé que tengo responsabilidades. Soy la heroína número 1 de Estados Unidos. Tengo una agencia, un equipo, operaciones abiertas, gente que depende de mí. No puedo actuar como si todo eso no existiera solo porque volver a Japón me removí cosas. Hizo una pausa breve. Tori. Además, le hice una promesa al presidente Benford. Le prometí que ayudaría a proteger el país, que usaría todo lo que construí para hacer algo mejor. No puedo simplemente irme de Estados Unidos como si nada. Malik la observó con más atención. Había visto a Tori cansada, furiosa, herida, presionada y al borde del colapso en operaciones complicadas. La había visto sostener decisiones imposibles con una calma que incomodaba. Pero no recordaba haberla visto así, dividida de una forma tan limpia, tan humana. Como si por primera vez ninguna de sus respuestas habituales le sirviera. Malik. Nadie está diciendo que ignores tus responsabilidades. Tori. Lo sé, Malik. Pero estás hablando como si tuvieras que elegir entre cumplirlas o ser feliz. Tori no contestó. Briar la miró en silencio. Ella sí entendía esa sensación. No era exactamente igual pero lo bastante parecida. Japón también le había abierto una puerta que no esperaba. Katsuki seguía siendo una herida, una posibilidad y un problema sin resolver, todo al mismo tiempo. Briar sabía lo que era mirar un vuelo de regreso y sentir que el cuerpo avanzaba en una dirección mientras el corazón se quedaba en otra. Briar. Te está pesando mucho. Tori soltó una risa baja, sin humor. Tori. Bastante. Briar. Se nota. Tori levantó la mirada hacia ella. Tori. ¿Tanto? Briar arqueó una ceja. Briar. Tori, estás parada frente a documentos de aduana como si fueran una sentencia judicial. Malik sintió con una seriedad casi perfecta. Malik. ¿Y en eso que son documentos de aduana? Normalmente nadie debería mirarlos con tanta intensidad. Tori intentó sonreír. Apenas lo consiguió. Tori. Muy graciosos. Malik. Un poco. El pequeño intento de humor alivió el aire por unos segundos, pero no resolví nada. Tori volvió a mirar la mesa, los permisos, los sellos pendientes, los horarios de vuelo. Todo indicaba regreso.
Todo indicaba cierre. Entonces su teléfono vibró, el sonido cortó la conversación con una precisión incómoda. Tori bajó la mirada hacia la pantalla y se quedó completamente quieta al ver el nombre. Presidente Adam Benford. Briar y Malik notaron el cambio de inmediato. Briar. ¿Es él? Tori asintió. Tori. Sí. Malik se levantó de su silla sin que ella tuviera que pedirlo. Malik. Te damos privacidad. Briar tomó su tablet y se puso de pie también, aunque antes de salir le dedicó una mirada preocupada. Briar. ¿Vas a estar bien? Tori observó la llamada entrante unos segundos más antes de responder. Tori. Sí. Solo, necesito hablar con él. Briar no insistió. Malik tampoco. Ambos salieron de la sala, cerrando la puerta detrás de ellos con cuidado. Tori esperó un segundo en silencio, respiró hondo y aceptó la llamada. La imagen de Adam Benford apareció en la pantalla. No estaba en una rueda de prensa ni rodeado de asesores, se encontraba en una oficina privada, con la queta del traje desabrochada y el rostro cansado de alguien que había pasado demasiadas horas leyendo informes. Aún así, cuando vio a Tori, su expresión se suavizó con alivio. Adam Benford. Victoria. Rory enderezó un poco la postura de manera automática. Tori. Señor presidente. Dan la miró por encima de la pantalla con una ceja apenas levantada. Dan Benford. Pensé que habíamos superado eso cuando no estamos frente a cámaras. Tori dejó escapar una pequeña sonrisa apenada. Tori. Lo siento, Adam. Costumbre. Adam Benford. Mucho mejor. El presidente la observó durante un momento, como si antes de hablar de cualquier informe necesitara comprobar por sí mismo que estaba entera. Adam Benford. ¿Cómo estás? Tori respondió casi por reflejo. Tori. Bien. Adam no dijo nada durante un segundo. Tori. De verdad. Estoy bien. Dan Benford. Me alegra escuchar eso. Porque aquí se armó una revuelta en todo el país cuando se confirmó lo de tu secuestro. Ori cerró los ojos un instante, con una sonrisa incómoda. Tori. Imaginé que eso podía pasar. Adam Benford. ¿Imaginaste? Tori. Esperaba que no fuera tan grave. Dan Benford. Victoria, eres la heroína número 1 de Estados Unidos. Desapareciste en Japón durante una operación internacional contra un fugitivo de alto nivel. Hubo medios pidiendo explicaciones, agencias exigiendo información, ciudadanos organizando vigilias, teorías absurdas en redes y al menos 3 gobernadores llamando para preguntar si esto significaba una crisis diplomática. Tori se llevó una mano a la frente, avergonzada. Tori. Lo siento. Dan negó suavemente con la cabeza. Su tono seguía siendo firme, pero no había reproche real en su mirada. Dan Benford. No tienes que disculparte por haber sido secuestrada. Tori. Técnicamente, como heroína profesional, debería evitar ese tipo de situaciones. Dan Benford. Técnicamente, como presidente, debería dormir más de 4 horas por noche. Ambos fallamos en algunas áreas. Eso le arrancó una risa breve a Tori, pequeña pero sincera. Adam sonrió apenas al verla. Adam Benford. Me alegra verte sonreír. Aunque sea un poco. Tori bajó la mano y se apoyó contra el borde de la mesa. Tori. Gracias por preocuparte. Dan Benford. Siempre me preocupo. Solo que normalmente lo disfrazo con informes y reuniones. Tori guardó silencio, más tranquila por un momento. Dan Benford. Me informaron que el caso aún quedó cerrado desde su lado. Tori. Sí. Terminamos con todos los papeles hace poco. Malik y Briar están coordinando el regreso. Adam Benford. Bien. Entonces espero verte pronto de vuelta en Estados Unidos. Tori bajó apenas la mirada. Tori. Sí, supongo que pronto. Adam se quedó inmóvil, la respuesta había sido demasiado vaga. No por las palabras, sino por el peso detrás de ellas. El presidente la conocía lo suficiente como para entender que Victoria Blaze no hablaba así cuando tenía una decisión clara. Tori podía estar cansada, herida o molesta, pero rara vez sonaba perdida. La expresión de Adam cambió. La postura presidencial se relajó, y su voz adoptó un tono más bajo, más cercano. Adam Benford. Victoria. Tori levantó la mirada. Adam Benford. ¿Qué ocurre? Tori. Nada, él la miró sin decir una palabra. Tori sostuvo la mirada unos segundos, pero terminó soltando aire. Tori. Odio cuando haces eso. Dan Benford. Lo aprendí criando hijos y negociando con senadores. El silencio correcto hace maravillas. La bicolor sonrió apenas, pero la sonrisa se apagó pronto. Adam Benford. Habla conmigo. Tori se quedó callada. Miró hacia la puerta cerrada, luego hacia los documentos sobre la mesa y finalmente de nuevo a la pantalla. Tori. Volver a Japón fue más complicado de lo que esperaba. Adam no interrumpió. Tori. Vine por Eon. Eso era lo único que tenía claro.
Ayudar, resolver el caso, cerrar la operación y volver a Nueva York. Era simple. Adam Benford. Pero dejó de serlo. Tori asintió. Tori. Me reencontré con Izuku. Adam no pareció sorprendido. Tori ya le había contado todo lo que había vivido en Japón. Tori. Arreglamos cosas que habían quedado abiertas hace 8 años. No todo, pero bastante. Más de lo que pensé que podíamos arreglar. Volví a la UA, vi a mis antiguos compañeros, di una clase con él, me reencontré con un chico que salvamos cuando era niño y ahora está estudiando para ser héroe. Su voz se volvió más baja, aunque siguió controlada. Tori. Todo eso pasó en muy pocos días. Y ahora que el caso terminó, se supone que tengo que empacar, subir al avión y volver a mi vida normal. Adam la observó con atención. Adam Benford. Pero ya no se siente tan normal. Tori negó despacio. Tori. No. Hubo una pausa. Tori. No quiero irme. La confesión quedó entre ambos con una honestidad que Tori no había logrado sostener antes de esa manera. Tori. Pero tampoco puedo quedarme como si nada. Tengo una agencia. Tengo el equipo. Tengo una promesa contigo. Tengo responsabilidades con un país que confía en mí. No soy solo Victoria Blaze. Adam dejó que la frase respirara antes de responder. Adam Benford. No. También eres Empresenber. Tori asintió. Adam Benford. Pero cometiste un error en esa frase. Ella frunció apenas el ceño. Tori. ¿Cuál? Adam Benford. Dijiste no soy solo Victoria Blaze como si Victoria fuera una parte menos importante que Empresenber. Tori no respondió. Adam se inclinó un poco hacia la pantalla. Dan Benford. Escúchame bien. Estados Unidos necesita a Empresenber. Eso ND lo voy a negar. Tu presencia cambió la manera en que muchas agencias trabajan, elevó estándares, abrió cooperaciones que antes parecían imposibles y le devolvió confianza a mucha gente. Perderte como figura central sería un golpe duro. Político, operativo y simbólico. Tori bajó un poco la mirada. Adam Benford. Pero yo nunca quise que transformaras América. Sacrificando a Victoria Blaze en el proceso, la frase la golpeó en silencio. Rory apretó suavemente los dedos contra el borde de la mesa. Tori. Te prometí que iba a ayudar a proteger el país. Adam Benford. Y lo cumpliste. Tori tragó saliva, manteniendo la compostura. Tori. Si me quedo en Japón, la gente va a decir que abandoné Estados Unidos. Adam Benford. Algunas personas lo dirán. Otras entenderán si se comunica correctamente. Y algunas personas se quejarán aunque salves al mundo 2 veces antes del desayuno es parte del trabajo. Tori soltó una risa baja. Tori. Eso último suena bastante realista. Adam Benford. Lo es. El presidente hizo una pausa, y su tono volvió a tener una capa más estratégica. Adam Benford. Ahora, hablando políticamente, tu permanencia en Japón no tendría que ser una pérdida absoluta. Después del caso Eon, quedó claro que necesitamos una cooperación más fuerte entre Estados Unidos y Japón. Una presencia formal de tu agencia allí podría convertirse en un puente importante. Protocolos conjuntos, intercambio de tecnología, formación de héroes, respuesta internacional ante amenazas que cruzan fronteras. Tori lo escuchó con más atención. Dan Benford. Pero eso solo funcionaría si se hace bien. Nada improvisado. Nada de decisiones tomadas a medianoche con el corazón en una mano y una maleta en la otra. Tori arqueó apenas una ceja. Tori. Eso fue muy específico. Adam Benford. Llevo años conociéndote. Tori no pudo evitar sonreír un poco. Adam Benford. Si alguna vez decides establecer una sede en Japón, necesitarás estructura legal, coordinación con las autoridades japonesas, acuerdos de jurisdicción, una dirección operativa clara en Nueva York y un enlace confiable entre ambas sedes. Tori guardó silencio. No dijo que ya había pensado en algo parecido. Tampoco dijo Rue Malit podía manejar Nueva York ni que Briar sería perfecto como enlace. Sol que escuchó, porque decirlo en voz alta todavía hacía que la idea pareciera demasiado real. Tori. Estás hablando como si fuera posible. Adam la miró con calma. Adam Benford. Estoy hablando como alguien que aprendió que las mejores decisiones no siempre son las más cómodas, pero sí deben ser sostenibles. Tori bajó la mirada hacia los documentos. Tori. ¿Y como mentor? La expresión de Adam se suavizó. Adam Benford. Como mentor, te diría que dejes de preguntarte qué decisión se vería mejor desde afuera y empieces a preguntarte con cuál podrías vivir cuando se apaguen las cámaras. Tori se quedó en silencio. Adam Benford. ¿Quieres quedarte en Japón por Midoriya? Ella tardó un segundo en responder. Tori. En parte. Adam asintió, aceptando la honestidad. Tori. Pero no es solo por él, es volver a sentir que hay una parte de mi vida que dejé congelada y que siguió existiendo sin mí.
Y también es darme cuenta de que tal vez no tenía que cortar todo para convertirme en quien soy ahora. Su voz se mantuvo firme, aunque sus ojos brillaron apenas. Tori. Durante 8 años pensé que si conseguía devolverle a Izuku su sueño, todo iba a valer la pena. Pero ahora que él tiene una oportunidad nueva, no siento alivio completo. Siento felicidad, sí. Mucha. Pero también siento que perdí tiempo que no sé si podía permitirme perder. Adam la escuchó sin apartar la mirada. Tori. Y en eso me asusta, porque no quiero volver a tomar una decisión egoísta creyendo que es noble Adam Benford. Entonces no la tomes sola. Tori levantó la mirada. Adam Benford. Habla con las personas que serán afectadas por ella. Con Malik. Con Briar. Con Midoriya. Con tu equipo en Nueva York. Una líder no deja de ser líder porque reconozca que necesita construir una solución con otros. Tori respiró hondo. Tori. Si la solución no satisface a todos. Adam Benford. No lo hará. La respuesta fue tan directa que Tori casi sonrió. Adam Benford. Las soluciones importantes rara vez dejan a todos completamente satisfechos. Pero pueden ser justas. Pueden ser honestas. Pueden permitir que nadie tenga que destruir una parte de sí mismo para sostener otra. Tori bajó la mirada de nuevo, pensativa. Adam Benford. Victoria, si decides volver a Estados Unidos, te recibiremos con los brazos abiertos. Tu lugar sigue allí. Tu agencia sigue allí. Tu gente sigue allí. Hizo una pausa. Adam Benford. Y si decides construir una forma distinta de seguir sirviendo, incluso desde Japón, entonces tendrás que hacerlo bien. Con responsabilidad. Con acuerdos claros. Con una estructura que no dependa de impulsos. Tori lo miró con atención. Adam Benford. Pero no confundas responsabilidad con condena. Ser la heroína número 1 no significa que tengas prohibido ser feliz. Esa frase la dejó callada. Durante unos segundos, Tori no supo qué decir. Había escuchado discursos de líderes, estrategias de crisis, órdenes de emergencia y palabras de reconocimiento frente a multitudes. Pero esa frase, dicha por el presidente de Estados Unidos en una llamada privada, le pesó de una forma distinta. Tori. No quiero fallarte. Adam la miró con una seriedad cálida. Adam Benford. Entonces no me falles. Tori parpadea. Adam Benford. Pero entiende bien lo que eso significa. No me falles desapareciendo, no me falles fingiendo que estás bien cuando no lo estás, no me falles tomando una decisión que luego vas a resentir solo porque crees que eso es lo que se espera de ti. La voz de Adam se volvió más suave. Adam Benford. Sé honesta. Sé responsable. Sé valiente. Eso es lo que siempre esperé de ti. Tori bajó la cabeza un momento. Cuando volvió a mirar la pantalla, su expresión seguía seria, pero había algo menos enredado en sus ojos. Tori. No sé qué voy a hacer todavía. Adam asintió. Adam Benford. Está bien. Tori. Pensé que ibas a decirme que volviera. Adam Benford. Como presidente, me gustaría tenerte de regreso mañana. Como mentor, prefiero que te sientas feliz con tus decisiones. Tori sonrió apenas, con una mezcla de gratitud y cansancio. Tori. Eso no hace la decisión más fácil. Adam Benford. No. Pero quizá la hace más tuya. La bicolor guardó silencio unos segundos más. Afuera de la sala, Briar y Malik seguramente seguían esperando, preocupados, intentando no escuchar. En la mesa, los documentos de regreso seguían abiertos. El avión podía estar listo en cuestión de horas. Estados Unidos la esperaba. Japón también. Y por primera vez, la decisión no parecía una puerta cerrada, sino un camino que todavía podía construirse. Tori. Gracias, Adam. Adam Benford. Siempre, Victoria. Tori. Voy a hablar con ellos. Adam Benford. Hazlo. Y cuando tengas una decisión, quiero escucharla de ti. No por un informe de Malik. Tori soltó una pequeña risa. Tori. Lo prometo. Adam sonrió a Adam Benford. Cuídate. Y, Victoria. Tori. ¿Sí? Adam Benford. Elige una vida que puedas mirar de frente. No una que solo puedas justificar. Tori se quedó quieta unos segundos, sosteniendo esa frase con más seriedad de la que esperaba. Tori. Lo intentaré. La llamada terminó. La pantalla se apagó, dejando a Tori sola en la sala. Durante un momento no se movió. Solo permaneció allí, apoyada junto a la mesa, rodeada de papeles, permisos, horarios y responsabilidades. Nada se había resuelto por completo. No había una respuesta mágica ni una decisión tomada de golpe. Pero la conversación había abierto algo que ella llevaba demasiado tiempo cerrando. Tori volvió al departamento de Izuku cuando la noche ya empezaba a instalarse sobre la ciudad.
El trayecto desde la agencia de Shoto había sido silencioso, incluso para ella. Las palabras de Adam Benford seguían dando vueltas en su cabeza, mezcladas con la conversación pendiente con Briar y Malik, con los documentos de regreso, con el avión que podía estar listo en cuestión de horas y con esa sensación incómoda de tener demasiadas respuestas posibles y ninguna que le doliera menos. Al entrar, el departamento estaba vacío. No era extraño. Izuku seguramente seguía en la UA o terminando alguna reunión de último momento. Aún así, Tori se quedó quieta apenas cruzó la puerta. No encendió todas las luces. Solo dejó que la iluminación tenue del lugar le mostrara aquello que, en apenas unos días, había empezado a sentirse demasiado cálido para ser temporal. El sofá donde habían hablado hasta tarde. La mesa donde Izuku dejaba su mochila amarilla sin pensar demasiado. La cocina pequeña, ordenada de esa manera tan suya, práctica y un poco torpe en detalles mínimos. La taza que ella había usado por la mañana seguía cerca del fregadero. Una manta doblada descansaba sobre un costado del sofá. Todo era simple. Nada tenía el lujo de su residencia en Nueva York, ni la amplitud de su agencia, ni el peso simbólico de los lugares donde el mundo la reconocía como Empresenber. Y, aún así, se sentía como un hogar. Eso fue lo que más le pesó. Tori caminó despacio hasta el centro de la sala, con el traje de heroína todavía puesto y el cabello bicolor cayendo sobre sus hombros. No había querido cambiarse. Tal vez porque hacerlo habría significado aceptar que el día estaba terminando. Tal vez porque, mientras siguiera usando el traje, podía seguir fingiendo que todo esto era una cuestión de deber, de papeles, de vuelos y responsabilidades. Pero no lo era. No del todo. Se detuvo junto al sofá y pasó una mano por el respaldo, recordando la noche anterior, las bromas, los abrazos, la forma en que Izuku la había mirado como si el tiempo entre ambos no hubiera desaparecido, sino que hubiera estado esperando ser alcanzado. Cerró los ojos un instante, dejando salir un suspiro suave. Entonces la puerta volvió a abrirse. Tori giró hacia la entrada. Izuku apareció con su mochila al hombro, todavía vestido con su ropa formal de profesor se veía cansado, aunque intentó acomodar la expresión apenas la vio, cerró la puerta detrás de él con cuidado, como si también sintiera que cualquier movimiento demasiado brusco podía romper algo en el ambiente. Durante un segundo, ninguno habló. Izuku. Hola. Tori. Hola. Fue un saludo simple. Normal. Demasiado pequeño para todo lo que había entre ellos. Izuku dejó la mochila junto a la entrada y se quitó los zapatos con movimientos tranquilos. Tori uno observó sin saber muy bien qué hacer con las manos, con la mirada, con esa presión que tenía en el pecho desde la llamada de Malik. Él caminó hacia la sala, pero no se acercó de inmediato, se quedó a una distancia prudente, como si ambos hubieran entendido al mismo tiempo que estaban frente a una conversación que ninguno quería empezar. Izuku. ¿Hablaste con Malik y Briar? Tori asintió. Tori. Sí. Izuku. ¿Está todo listo? La pregunta fue cuidadosa, Tori lo notó. Izuku no preguntó cuándo te vas ni qué decidiste. Preguntó algo técnico, algo que sonaba seguro. Tori. Casi. Hay papeles de aduana, documentos de la agencia, permisos para el equipo de soporte, cosas así. Izuku. Claro. El silencio volvió. Tori bajó la mirada un momento. Había pensado en muchas formas de iniciar esa charla durante el camino, pero ahora que Izuku estaba frente a ella, ninguna parecía suficiente. No quería sonar desesperada. No quería pedirle una respuesta. No quería ponerlo en una posición injusta. Pero tampoco podía seguir dando vueltas alrededor de lo mismo. Tori. Izuku. Él levantó la mirada. Esta vez ella no se corrigió. No dijo Deku. No hizo bromas. No intentó disfrazarlo. Tori. Tenemos que hablar de nosotros. Izuku se quedó quieto. Su expresión cambió apenas, lo justo para que ella entendiera que él ya venía preparado para esa posibilidad. Izuku. Sí. Tori tomó aire despacio. Tori. No quiero que esto quede en el aire. Lo de nosotros. Lo que pasó estos días. Lo que va a pasar cuando yo vuelva a Estados Unidos. La última frase le salió más pesada de lo que quería, Izuku la escuchó en silencio, pero algo en su postura se cerró apenas. No de forma fría, sino defensiva. Como si hubiera decidido sostener algo antes de que se le escapara. Izuku. Estuve pensando en eso. Tori lo miró con atención. Tori. ¿Y? Izuku bajó la mirada un segundo, luego la levantó otra vez. Había una suavidad triste en sus ojos, pero su voz salió más firme de lo que ella esperaba. Izuku. Creo que deberías volver. Tori se quedó inmóvil. No porque la frase fuera inesperada.
Una parte de ella sabía que podía escucharla. Pero oírla de su boca fue distinto. Tori. ¿Qué? Izuku apretó apenas los dedos a los costados de su cuerpo, pero mantuvo el tono controlado. Izuku. Tu vida está en Estados Unidos, Tori. Tu agencia, tu equipo, tu carrera, tus responsabilidades. Todo lo que construiste está allá. Tori lo observó en silencio. Izuku. Y no quiero que sientas que te tienes que elegir entre eso y yo. La frase era noble. Demasiado noble. Y por eso mismo dolía a Tori. Izuku. Izuku. Quiero que seas feliz, él lo dijo con una sinceridad que no se podía discutir, pero Tori pudo ver un oku había debajo. No era solo amor. También era miedo. Miedo de pedir demasiado, miedo de convertirse en una razón para que ella se arrepintiera. Miedo de repetir pasado desde el otro lado. Izuku. Sé que estos días fueron importantes. Para mí también. Más de lo que puedo explicar. Pero no quiero que tomes una decisión por culpa, ni por lo que pasó hace 8 años, ni porque pienses que tienes que compensarme. Tori desvió la mirada hacia el sofá, hacia ese espacio pequeño que se había vuelto peligroso precisamente por lo bien que se sentía estar allí. Tori. No sé si sería por culpa Izuku. Pero tampoco estás segura. Ella no respondió. Izuku dio un paso hacia ella, aunque no lo suficiente para tocarla. Izuku. Podemos hacer que funcione. No como antes. Esta vez podemos hablar, planearlo bien. Podemos visitarnos una vez al mes. Yo puedo ir a Estados Unidos cuando tenga recesos o días libres. Tú puedes venir a Japón cuando tu agenda te lo permita. Tori lo miró, dudosa. Tori. Izuku, eso suena. Izuku. Difícil, lo sé. Pero no imposible. La rapidez con la que respondió le dejó claro que él ya había estado armando esa idea antes de llegar. Tal vez durante el descanso. Tal vez en la UA, tal vez desde el momento en que Malik la llamó. Fuku. Podemos llamarnos todos los días. Mensajes, videollamadas, visitas. No sería perfecto, pero sería algo. Sería mejor que perder el contacto otra vez. Tori sintió un nudo en la garganta. Porque una parte de ella quería creerle. Quería aferrarse a esa versión ordenada del futuro, a ese plan razonable donde nadie anunciaba a nada y ambos eran lo bastante maduros para sostener una distancia que antes los había roto. Pero otra parte, más honesta, más cansada, sabía que no era eso lo que quería. Y también sabía que Izuku tampoco. Tori. ¿Eso es lo que quieres? La pregunta lo alcanzó de lleno. Izuku tardó apenas un segundo en responder. Demasiado poco para ser verdad, demasiado rápido para no haberlo ensayado. Izuku. Quiero que seas feliz. Tori entrecerró apenas los ojos, no con enojo, sino con tristeza. Tori. No te pregunté eso. Izuku guardó silencio. El departamento pareció volverse más pequeño alrededor de ellos. Tori. Te pregunté si eso es lo que quieres. Izuku bajó la mirada. Por un instante estuvo a punto de decir la verdad. Tori lo vio. Lo vio en la tensión de sus hombros, en la forma en que sus labios se separaron apenas, en la manera en que sus ojos evitaron los de ella porque si la miraba demasiado tiempo quizá no podría seguir mintiendo con tanta delicadeza. Pero al final eligió otra cosa. Izuku. Quiero que no tengas que abandonar tu vida por mí. La respuesta no era falsa. Pero tampoco era completa. Tori sintió que algo se le apretaba en el pecho. No podía enojarse con él. Eso lo hacís peor. Izuku no estaba intentando empujarla lejos porque no la amara. La estaba empujando hacia lo que creía correcto porque la amaba demasiado como para pedirle que se quedara. Y ella, de alguna manera, había hecho exactamente lo mismo 8 años atrás. Tori. No quiero volver a hacer esto mal. Izuku levantó la mirada. Izuku. Yo tampoco. Tori. Entonces no me digas lo que crees que debería hacer. Dime lo que sientes. Izuku se quedó callado. Tori esperó pero él no pudo. No esa noche. No en ese momento. No con el miedo de repetir la historia golpeándole el pecho como una advertencia. Izuku. Siento que si te pido que te quedes, estaría siendo egoísta. La voz le salió más baja. Izuku. Y no quiero serlo contigo. Tori lo miró con una tristeza suave. No había reproche en sus ojos, pero sí una decepción pequeña, no hacia él, sino hacia esa situación en la que ambos seguían intentando proteger al otro hasta hacerse daño. Tori. Izuku. Él negó despacio. Izuku. Tori, tu lugar también está allá. No puedes borrar 8 años de vida porque nosotros logramos arreglar algunas cosas en unos días. Tori. No estoy intentando borrar nada. Izuku. Lo sé. Pero tampoco quiero que un momento de emoción te haga tomar una decisión enorme. Tori tragó saliva, manteniendo la calma. Tori. ¿Eso crees que es esto? ¿Un momento de emoción?
Izuku cerró los ojos un instante, dándose cuenta de cómo había sonado. Izuku. No. No quise decirlo así, Tori. Pero lo dijiste. Izuku. Lo siento. El silencio volvió, más pesado que antes. Tori se llevó una mano al brazo contrario, sosteniéndose a sí misma de una manera así imperceptible. El traje de heroína la hacía ver firme, poderosa, inalcanzable héroe en ese departamento. Frente a Izuku, ninguna armadura alcanzaba para ocultar lo vulnerable que se sentía. Tori. Hablé con el presidente de Estados Unidos. Izuku levantó la mirada. Izuku. ¿El presidente? Tori asintió. Tori. Sí. Izuku. ¿Qué dijo? Tori pensó en la respuesta. Pensó en la frase de Adam, en elegir una vida que pudiera mirar de frente, no una que solo pudiera justificar. Pensó en la posibilidad de una sede en Japón, en Malik, en Briar, en todo lo que todavía no se atrevía a decir en voz alta. Pero al ver a Izuku tan decidido a sostener esa versión correcta y triste de las cosas, ella sintió que si decía demasiado ahora, él iba a insistir más. Iba a intentar convencerla de no elegirlo. Iba a convertir su propia felicidad en un argumento contra sí mismo. Tori. Que debía pensar bien. Izuku asintió lentamente. Izuku. Tiene razón. Tori soltó una risa baja, apenas audible. Tori. Todos me están diciendo eso hoy. Izuku. Porque es importante. Tori. Sí. Lo miró durante unos segundos. Quería que él se quebrara un poco. No por crueldad, sino porque necesitaba saber que no era la única sintiendo esa contradicción. Quería que dijera quédate. Quería que admitiera que la idea de él a irse lo estaba rompiendo por dentro. Quería poder responderle que ella también tenía miedo, que también estaba cansada de despedirse, que quizá existía una forma distinta. Pero Izuku permaneció ahí, firme de una manera triste, sosteniendo una decisión. No lo hacía feliz porque creía que era lo mejor para ella. Tori, que conocía demasiado bien ese tipo de sacrificio, sintió que no tenía fuerza para pelearlo esa noche. Tori. ¿De verdad crees que podemos hacer funcionar lo de las visitas? Izuku levantó la mirada de inmediato, como si esa pregunta fuera una cuerda ahí que podía aferrarse. Izuku. Sí. Tori. ¿Una vez al mes? Izuku. Podemos intentarlo. Si mi agenda se complica, voy en los recesos. Si la tuya se complica, buscamos otra fecha. Y si no podemos viajar, hablamos. Pero no desaparecemos. No como antes. Su voz se volvió más suave al final. Izuku. Eso no va a pasar otra vez. Tori quiso creerle. Lo peor fue que una parte de ella sí le creyó. Izuku cumpliría. Haría listas, organizaría horarios, ajustaría clases, tomaría vuelos largos con tal de verla. Él también lo haría. Ambos se esforzarían hasta el cansancio para sostener una distancia que ninguno deseaba, solo porque parecía la solución más responsable. Tori. Está bien. Izuku se quedó quieto. Izuku. ¿Está bien? Tori asintió despacio. Tori. Si crees que es lo mejor, podemos intentarlo. La frase le dejó un sabor amargo apenas salió de su boca. Izuku también pareció sentirlo, porque no sonrió. No de verdad. Solo asintió, y acabaran de resolver algo importante, aunque los dos supieran que no se sentía como una solución. Izuku. Gracias. Tori lo miró con suavidad. Tori. No me agradezcas por eso. Él bajó la mirada. La distancia entre ambos seguía siendo corta, pero emocionalmente parecía haberse abierto un espacio enorme. No era rechazo. No era falta de amor. Era peor. Era Amox intentando comportarse de manera correcta, aunque lo correcto estuviera dejando a los dos con el corazón apretado. Izuku dio otro paso y esta vez la abrazó. Tori cerró los ojos al sentir sus brazos rodearla, se quedó quieta solo un instante antes de corresponder, apoyando la frente contra su hombro. El abrazo no tuvo la tranquilidad de otras veces. Era más contenido, más triste. Como si ambos estuvieran intentando memorizar el cuerpo del otro sin admitir que lo hacían. Izuku. No quiero que pienses que te estoy alejando. Tori apretó apenas los dedos contra la tela de su camisa. Tori. Entonces no lo hagas, Izuku no respondió. Porque ambos sabían que, de alguna forma, ya lo estaba haciendo. Se quedaron abrazados en silencio. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Dentro del departamento, todo parecía suspendido en un equilibrio frágil. Ninguno quería ser egoísta. Ninguno quería hacerle daño al otro. Ninguno quería repetir el error de hace 8 años. Y aún así, ahí estaban, pensando en lo que el otro necesitaba, diciendo lo que creían correcto, hallando lo que sus corazones realmente estaban pidiendo. La agencia de Shoto tenía una calma distinta aquella tarde.
No era la calma de una misión terminada ni la tranquilidad que venía después de cerrar un caso difícil. Era una calma más pesada, más silenciosa, hecha de pasos contenidos, miradas largas y palabras que todos parecían medir antes de decir. El caso León ya estaba cerrado. Los documentos habían sido firmados. El equipo de Tori había terminado de coordinar los permisos de salida, los papeles de aduana y el traslado del equipo de soporte hacia el avión privado. Ya no quedaban excusas oficiales para permanecer en Japón. En una de las salas amplias de la agencia, Tori permanecía de pie junto a Briad mientras Malik terminaba de revisar algunos mensajes en su teléfono. La bicolor llevaba ropa cómoda de viaje, una chaqueta ligera y una mochila apoyada sobre una silla cercana, su cabello caía hasta la mitad de su espalda, con los mechones rojizos y amarillos enmarcando su rostro. No parecía quebrada ni perdida, pero su expresión tenía una serenidad demasiado quieta, de esas que aparecen cuando Nguyen intenta mantenerse firme porque sabe que, si se permite sentir demasiado quizá no pueda seguir adelante. Briar estaba a su lado, con los brazos cruzados y una postura similar, aunque sus ojos iban con frecuencia hacia Katsuki, que se encontraba unos metros más allá apoyado contra una pared con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. No decía nada. Tampoco hacía falta. Su forma de estar ahí, de no irse, de mirar hacia otro lado cada vez que ella lo observaba demasiado tiempo, ya decía más de lo que probablemente estaba dispuesto a admitir. Amber había llegado temprano, acompañada por Aizawa. La tía de Tori mantenía la expresión tranquila, pero sus ojos seguían con atención cada movimiento de su sobrina. Aizawa, a su lado, permanecía con su habitual aire cansado, las manos en los bolsillos y la mirada baja, aunque no indiferente. Shoto estaba cerca de la entrada, serio y sereno, como si quisiera darles espacio sin alejarse demasiado. También habían llegado varios de los antiguos compañeros de la clase A. Ochako Suyu, Momo, Hiro, Mina, Toru, Eijiro, Kaminari, Shoji y Tokoyami. Nadie estaba haciendo demasiado ruido. Incluso Mina, que normalmente llenaba cualquier espacio con su energía, permanecía más callada de lo habitual. Tori miró a todos durante un momento y soltó una pequeña respiración. Tori. Bueno, supongo que este es el momento incómodo. Mina se llevó una mano al rostro, intentando sonreír sin que se le notara demasiado la tristeza. Mina. No tenías que decirlo así. Tori. Alguien tenía que hacerlo. Minari soltó una risa breve, pero se apagó rápido. Esa pequeña broma alivió el ambiente apenas, lo suficiente para que todos pudieran acercarse sin sentir que estaban entrando en una despedida demasiado solemne. Ochako fue la primera en abrazarla. Lo hizo con fuerza, como si intentara compensar 8 años en unos segundos. Ochako. Escríbenos cuando llegues. Tori. Lo haré. Ochako. Y esta vez no desaparezcas. Tori cerró los ojos un instante, correspondiendo el abrazo. Tori. No lo haré. Cuando se separaron, Ochako le sonrió con los ojos brillosos. Suyu se acerca después, más tranquila, pero no menos afectuosa. Suyu. Me alegra que hayas vuelto aunque haya sido por poco tiempo. Tori. A mí también me alegra haberte visto. Suyu. Entonces vuelve antes de que pasen otros 8 años. Tori asintió con una sonrisa suave. Tori. Ese es el plan. Momo la abrazó con elegancia, pero con una calidez sincera que Tori recibió sin resistencia. Momo. Has hecho muchísimo, Tori. Espero que lo sepas. Tori. A veces se me olvida, Momo. Entonces rodéate de personas que te lo recuerden. Tori soltó una risa baja. Tori. Creo que tengo varias. Hiro se acercó después, con las manos en los bolsillos, evitando al principio mirarla directamente. Hiro. Cuídate, ¿sí? Tori. Tú también. Hiro. Y si sacas otra canción triste por esto, al menos mándamela antes. Tori sonrió por eso. Ori. Mi próxima canción se llama Alm. Estoy segura que Mina le gustará. Ambas sonrieron antes de abrazarse. Toru, Mina y Hiro terminaron juntándose alrededor de ella casi al mismo tiempo, y por un momento la despedida se volvió un abrazo grupal algo torpe, lleno de risas suaves y respiraciones contenidas. Tori dejó que la abrazaran. No hizo ningún comentario sarcástico. Solo se quedó ahí, rodeada por ellas, entendiendo con una claridad dolorosa cuánto había extrañado esa cercanía. Luego se acercaron los chicos. El giro fue directo, como siempre. La abrazó con fuerza, aunque cuidando de aplastarla. El giro. Sigues siendo increíble, Tori Tori. Tú también, el giro. Ti giro. No, hablo en serio. Fue bueno verte otra vez de verdad. Tori le dio un toque amistoso en el hombro. Tori. También fue bueno verte. Kaminari intentó sonreír de una manera más ligera. Kaminari. Oye, cuando vuelvas,
Podrías intentar traernos un regalo a todos. Tori. Creo que esa clase la necesitas tú primero. Kaminari. Exacto, por eso lo digo. Shoji se acercó con su calma habitual. No dijo mucho, pero su presencia siempre había tenido una forma propia de transmitir apoyo. Shoji. Buen viaje. Tori. Gracias, Shoji. Shoji. Nos veremos otra vez. Tori lo miró con una sonrisa pequeña. Tori. Sí. Nos veremos otra vez. Tokoyami inclinó la cabeza con solemnidad. Tokoyami. Que la distancia no apague la llama que has vuelto a encender. Tori lo observó unos segundos. Tori. Sigues hablando como si narraras un poema oscuro. Tokoyami. Algunas cosas no cambian. Tori. Me alegra que esa sea una de ellas. Tokoyami sonrió apenas, y Tori le dio un abrazo breve, respetuoso, pero sincero. Briar, mientras tanto, también se despedía. Mina la abrazó con fuerza, Hiro le dijo que no dejara que Tori hiciera tonterías sin supervisión, y el Hiro le deseó buen viaje con una sonrisa amplia. Pero cuando Briar llegó frente a Katsuki, el ambiente pareció tensarse de una forma distinta. No era la despedida de todos. Era algo más personal. Katsuki no se movió al principio, Briar tampoco. Ambos se miraron en silencio, con demasiadas cosas sin decir y poco tiempo para decirlas. Briar. Bueno. Katsuki. Sí. Briar. Muy elocuente. Katsuki. No empieces. Briar soltó una risa suave, pero no se burló. Sus ojos rojos se mantuvieron fijos en él. Briar. Cuídate, Katsuki. Katsuki frunció el ceño, como si esa frase le molestara precisamente porque sonaba demasiado definitiva. Katsuki. Ti también colmillos. Hubo una pausa. Luego él dio un paso hacia ella y, sin hacerlo demasiado evidente para los demás, la abrazó. Fue un abrazo breve, rígido al principio, pero real. Briar se quedó quieta apenas un segundo antes de corresponder. Tori los vio de reojo. Aunque no dijo nada, su expresión se suavizó. No era la única que estaba dejando algo pendiente en Japón. Después llegó Amber. Tori se giró hacia su tía, y por un instante las dos se miraron sin decir nada. Amber no necesitaba discursos largos. Había estado en momentos demasiado importantes de la vida de Tori como para llenar ese instante con frases innecesarias. Se acercó y la abrazó con firmeza, una mano en la nuca de la bicolor y la otra en su espalda. Amber. Estoy orgullosa de ti. Tori cerró los ojos. Tori. Gracias. Amber. No por lo que lograste. Eso también, pero no solo por eso. Tori se separó apenas para mirarla. Amber. Estoy orgullosa de que estés intentando hacer las cosas de otra manera. La frase la alcanzó más de lo que esperaba. Tori tragó con suavidad y asintió. Tori. Estoy intentando. Amber. Lo sé. Aizawa se acercó después, con su expresión de siempre, aunque sus ojos tenían una calma menos distante. Aizawa. No hagas que tengamos que ir a buscarte otra vez. Tori soltó una pequeña risa. Tori. Qué forma tan cálida de despedirte. Aizawa. Es mi estilo. Tori. Lo extrañé un poco, Aizawa. Eso suena preocupante. Tori sonrió y, después de un segundo, lo abrazó. Aizawa se quedó quieto al principio, pero terminó apoyando una mano en su hombro con sobriedad. Aizawa. Cuídate, Blaze. Tori. Usted también, profesor. Cuando Tori llegó frente a Shoto, el silencio fue distinto. Él había sido parte de ese regreso, de la misión contra Eon, de la razón por la que había vuelto a pisar Japón. Shoto la miró con su expresión tranquila, pero había algo cálido en sus ojos. Shoto. Gracias por venir. Tori. Gracias por pedir ayuda. Shoto. No estaba seguro de que aceptarías. Tori. Yo tampoco. Shoto asintió despacio. Shoto. Hiciste mucho más que ayudarnos con Eon. Tori bajó la mirada un instante. Tori. Sí. Supongo que sí. Shoto. No dejes que pasen otros 8 años. La bicolor levantó la vista y sonrió apenas. Tori. Todos están diciendo eso. Shoto. Entonces deberías escucharnos. Tori soltó una risa baja y lo abrazó. Shoto correspondió con calma, sin decir nada más. No hacía falta. Poco a poco, las despedidas fueron terminando. Malik avisó con discreción que debían salir pronto para llegar al aeropuerto privado con margen suficiente. La frase cayó en la sala como una campana suave, pero definitiva. Todos lo entendieron. Las miradas comenzaron a dirigirse, casi sin querer, hacia Izuku. Él había permanecido un poco apartado durante gran parte de la despedida, no porque quisiera mantenerse lejos, sino porque sabía que si se acercaba demasiado pronto, todo se volvería más difícil. Tenía la expresión tranquila, pero demasiado controlada, sus manos estaban quietas a los costados, y sus ojos verdes seguían a Tori con una tristeza que intentaba no imponer sobre ella.
Tori finalmente caminó hacia él. Por un momento, nadie habló. Los demás, con una sensibilidad silenciosa, empezaron a apartarse un poco, fingiendo revisar teléfonos, hablar entre ellos o ayudar con las últimas cosas. Amber observó a su sobrina con una mezcla de comprensión y preocupación. Olmig no estaba allí, pero las palabras que le había dicho a Izuku parecían pesar en el silencio entre ambos. Tori se detuvo frente al peliverde. Tori. Entonces. Izuku. Entonces. Ambos sonrieron apenas, pero la sonrisa no llegó del todo a los ojos. Tori. Supongo que ahora toca cumplir el plan. Izuku asintió. Izuku. Sí. Visitas mensuales. Tori. Videollamadas. Izuku. Mensajes todos los días. Tori. Nada de desaparecer. Izuku. Nada de desaparecer. La frase quedó entre ellos con un peso particular, porque ambos sabían que no es solo una promesa sencilla. Era una reparación. Una forma de asegurarse de que la distancia no volviera a convertirse en silencio. Tori. Si tienes receso en la UA, puedes ir a Nueva York. Izuku. Lo haré. Tori. Y si mi agenda se libera, vendré a Japón. Izuku. También puedes venir aunque no se libere. Tori arqueó una ceja con una tristeza suave. Tori. ¿Estás promoviendo la irresponsabilidad laboral, profesor Midoriya? Izuku. Solo un poco. Tori soltó una risa breve, pero se quebró rápido en el aire. Izuku también sonrió aunque el gesto le costó. Izuku. Vamos a hacerlo funcionar. Tori lo miró en silencio. Quería creerlo. Quería aferrarse a esa frase con todas sus fuerzas. Una parte de ella sabía que Izuku lo intentaría de verdad. Haría listas, organizaría calendarios, buscaría vuelos, ajustaría clases, encontraría huecos imposibles entre sus responsabilidades. Ella haría lo mismo desde Nueva York, entre misiones, reuniones, conciertos, informes y operaciones. Se esforzarían. Se amarían a distancia. Se escribirían. Se verían cuando pudieran. Pero ninguno de los dos quería eso. No de verdad. Tori. Sí. La respuesta fue suave. Tori. Vamos a hacerlo funcionar. Izuku la observó con atención, como si quisiera memorizar su rostro. En ese instante sus ojos recorrieron los mechones amarillos de su cabello, la línea de su mandíbula, a forma en que intentaba mantener la compostura. Había tantas cosas que quería decirle. Que no quería que se fuera. Que cada parte de él le pedía tomarla de la mano y pedirle que se quedara. Que el departamento se sentía menos vacío con ella, que no quería volver a aprender a extrañarla, pero no lo dijo. Habían tomado una decisión. O al menos eso intentaban creer. Izuku. Escríbeme cuando llegues. Tori. Lo haré. Izuku. ¿Y si el vuelo se retrasa? Tori. También te escribiré. Izuku. ¿Y si estás cansada? Tori sonrió apenas. Tori. Izuku. Él se detuvo al escuchar su nombre. Esta vez ella no se corrigió. Tori. Te voy a escribir. Izuku bajó la mirada un segundo y asintió. Izuku. Está bien. El silencio que siguió fue más difícil que cualquier palabra. Tori dio un paso hacia él y lo abrazó. Izuku cerró los ojos en cuanto la tuvo entre sus brazos. La abrazó con fuerza, pero sin desesperación visible, como si quisiera sostenerla sin retenerla. Tori apoyó la frente contra su hombro, y por primera vez en toda la despedida permití que su expresión se quebrara apenas, protegida por el abrazo. A su alrededor, los demás guardaron silencio. El abrazo duró más de lo normal. Nadie intentó interrumpirlo. Tori. Te amo. La frase salió baja, casi contra su hombro. Izuku apretó los brazos alrededor de ella. Izuku. Yo también te amo. Tori cerró los ojos con fuerza. Le dolía que eso no alcanzara para hacer la decisión más simple. Le dolía que se amaran y aún así estuvieran preparándose para separarse. Le dolía saber que ambos intentaban actuar con madurez, cuando en el fondo lo único que querían era no soltarse. Izuku respiró hondo. Con una mano seguía abrazándola. Con la otra, con mucho cuidado, deslizó una pequeña carta doblada dentro del bolsillo lateral de la mochila de Tori, que colgaba cerca de su espalda. Lo hizo con un movimiento discreto, aprovechando que ella mantenía el rostro apoyado contra su hombro y que los demás habían apartado la mirada por respeto. No quería que la leyera allí. No quería convertir la despedida en algo más difícil. Solo necesitaba dejarle algo. Una verdad que, en persona, no había logrado decir completa. Tori no lo notó. Cuando finalmente se separaron, ambos tardaron un segundo en soltar del todo las manos del otro. Tori. Nos vemos pronto. Izuku. Nos vemos pronto. Malik se acercó con cuidado, sin interrumpir demasiado. Malik. Tori. Tenemos que salir. La bicolor asintió, pero no apartó la mirada de Izuku de inmediato. Tori. Sí.
Ya voy. Briar terminó de despedirse de Katsuki y tomó su propia mochila. Su expresión estaba más controlada, aunque sus ojos tenían una sombra parecida a la de Tori. Ambas estaban dejando algo atrás. Quizá por razones diferentes, quizá con historias distintas, pero con el mismo peso en el pecho. Amber se acercó a Tori una última vez y le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, como si todavía pudiera verla como la niña que había recibido bajo su cuidado años atrás. Amber. Avísame apenas llegues, Tori. Lo haré. Aizawa. Y descansa. Tori lo miró con una ceja alzada. Tori. ¿Eso fue una orden de profesor? Aizawa. Sí, Tori. Entonces intentaré obedecer. Tori sonrió, y esa pequeña sonrisa hizo que el momento fuera un poco menos insoportable. Finalmente, Malik abrió la puerta de la sala. Briar salió primero, luego él, y tomó su mochila de la silla. Al levantarla, no sintió el peso de la carta escondida en el bolsillo lateral. Su atención estaba en la sala, en las personas que dejaba atrás, Erizuku intentando sonreír desde unos pasos más allá. Tori miró a todos una última vez. Tori. Gracias por todo. Mina se secó rápidamente una lágrima antes de que alguien pudiera señalarlo. Mina. ¿Vuelve pronto? ¿Sí? Tori. Sí. La bicolor volvió a mirar a Izuku. Por un instante, pareció que iba a decir algo más. Algo verdadero. Algo que ninguno de los dos había tenido el valor de pronunciar. Pero no lo hizo. Solo asintió suavemente, como si ese gesto pudiera sostener todo lo que alcanzaban las palabras, y salió de la sala junto a Briar y Malik. Izuku permaneció quieto. Escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Escuchó las voces apagadas de quienes la acompañaban. Escuchó el sonido del ascensor al abrirse en la distancia. Y cuando finalmente ya no pudo oírla, bajó la mirada. Habían prometido verse. Habían prometido escribirse. Habían prometido desaparecer. Todo eso era bueno, todo eso era correcto. Pero mientras el silencio ocupaba el lugar que ella había dejado, Izuku comprendió que lo correcto no siempre dolía menos. Y Tori, caminando hacia la salida con la mochila al hombro y el corazón demasiado pesado para una despedida que se suponía madura, entendió exactamente lo mismo. El interior del avión privado de Tori estaba en silencio, salvo por el murmullo bajo de los sistemas encendidos y algunas voces apagadas provenientes de la cabina. La aeronave permanecía aún en pista, preparada para salir apenas el piloto recibiera la confirmación final. Afuera, las luces del aeropuerto privado se reflejaban sobre las ventanillas, dibujando líneas suaves sobre el fuselaje mientras el persona terminaba las últimas revisiones. Briar ya estaba sentada varios asientos más atrás, aislada del mundo con los audífonos puestos y la mirada perdida en la ventana. Tenía los brazos cruzados y una pierna apoyada sobre la otra, fingiendo más tranquilidad de la que realmente sentía. No hablaba, no porque no tuviera nada que decir, sino porque quizás sabía que, si decía algo, iba a sonar demasiado parecido a lo que Tori también estaba intentando callar. Malik, en cambio, estaba cerca de la entrada de la cabina, hablando con el piloto sobre la ruta, los tiempos estimados y la autorización de despegue. Su voz sonaba tranquila, profesional, como siempre. Era el único de los tres que parecía aferrarse al lado práctico de todo aquello. Documentos revisados, permisos confirmados, equipaje asegurado, regreso programado. Tori permanecía en uno de los asientos principales, con su mochila sobre las piernas. Había pasado todo el trayecto hasta el avión en silencio, respondiendo apenas cuando le hablaban. Ahora intentaba acomodar sus cosas con movimientos más mecánicos que realmente necesarios. Revisó un bolsillo, cerró otro, guardó comunicador auxiliar y buscó sus audífonos para el vuelo. Quería ponerse música cualquier cosa. Algo que llenara el silencio antes de que el avión despegara y Japón empezara a quedar atrás otra vez. Metió la mano en el bolsillo lateral de la mochila y sacó los audífonos. Pero, al hacerlo, algo más se deslizó junto a ellos. Un papel doblado cayó sobre piernas. Tori se quedó quieta. Al principio solo lo miró, sin entender. Era una carta pequeña, doblada con cuidado como si alguien la hubiera guardado allí con intención de que no se dañara. La tomó entre los dedos y sintió que el pecho se le apretaba incluso antes de leer lo que decía en el frente. Para Tori, de parte del Zuko. La bicolor dejó los audífonos a un lado lentamente. Sus dedos se cerraron con más delicadeza alrededor del papel. Durante unos segundos no se movió. No miró a Briar. No llamó a Malik. Solo permaneció sentada con aquella carta entre las manos, sintiendo como la despedida que creía haber terminado volvía a abrirse dentro de ella de una forma mucho más silenciosa y profunda. Respiró hondo. Luego desdobló la carta.
La letra de Izuku era la misma de siempre. Ordenada, algo inclinada, con pequeños trazos que delataban ese cuidado casi excesivo que ponía en todo. Tori tragó saliva antes de empezar a leer. Tori, no sé en qué momento vas a leer esto. Tal vez cuando el avión ya haya despegado. Tal vez en medio del vuelo. Tal vez cuando aterrices en Estados Unidos y tengas un momento a solas. No estoy seguro. Solo sé que necesito que escribirlo, porque hay cosas que no pude decirte en persona. Tori sintió que algo se le cerraba en la garganta. Intenté hacerlo. Varias veces. En el departamento, en la agencia, incluso. Cuando te abracé antes de que te fueras, pero cada vez que estaba a punto de decirlo, me detenía. No porque no lo sintiera, sino porque lo sentía demasiado. La mano de Tori tembló apenas sobre el papel. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto. Que si te decía todo lo que realmente quería decirte, iba a ser egoísta. Que si te pedía que te quedaras, iba a ponerte una carga encima. Que tu vida está en Estados Unidos, que tienes una agencia, un equipo, responsabilidades, una carrera y personas que dependen de ti. Todo eso es verdad. Lo sé. Bien, por eso pensé que lo mejor era apoyarte, sonreír y decirte que podíamos hacer funcionar la distancia. Pero no fui completamente honesto contigo. Tori parpadeó, y la primera lágrima cayó sobre el borde de la carta. No quiero que te vayas. La frase era simple. Directa. Y por eso dolió tanto. Tori se cubrió la boca con una mano, intentando contener una respiración que se le quebró antes de poder evitarlo. Miró de reojo hacia Briar, pero la peligris seguía mirando por la ventana, perdida en su propia música. Malik continuaba hablando con el piloto. Nadie la estaba mirando. Volvió a la carta. No quiero volver a entrar al departamento y sentir que todo está más vacío porque ya no estás. No quiero acostumbrarme otra vez a extrañarte desde lejos. No quiero fingir que una videollamada al mes va a ser suficiente cuando estos días me recordaron lo que se siente tenerte cerca y sé que eso suena injusto. Sé que puede sonar como si estuviera pidiéndote algo que no debería pedirte. Por eso no pude decirlo. Porque te amo, Tori. Te amo lo suficiente como para querer que seas libre, pero también soy lo bastante humano como para desear estar en esa libertad contigo. Tori cerró los ojos un instante. Las lágrimas ya no se detenían. Caían una tras otra silenciosas, manchando la tinta en algunos puntos, haciendo que las palabras se volvieran ligeramente borrosas bajo sus dedos. Hace 8 años, me dolió que te fueras. Me dolió más de lo que pude decirte en su momento. Pero con el tiempo entendí que lo que más me había herido no era solo la distancia. Era que hubieras decidido sola. Que hubieras creído que protegerme significaba dejarme fuera de una decisión que también me afectaba. Y ahora tengo miedo de haber hecho lo mismo contigo. Tori bajó la carta un segundo, respirando con dificultad. El avión seguía quieto. El mundo seguía funcionando. Afuera, las luces de piste parpadeaban con normalidad. Pero para ella, todo se había reducido a aquella hoja, a esa letra conocida, a esa voz que podía escuchar en su cabeza aunque Izuku no estuviera allí. Volvió a leer. Te dije que volvieras porque pensé que eso era lo correcto. Te dije que tu que estaba en Estados Unidos porque no quería que sintieras que tenías que quedarte por mí. Te hablé de visitas, de mensajes, de planes, de calendarios. Y quizá todo eso pueda funcionar. Quizá podamos hacerlo bien. Pero la verdad es que, mientras te decía eso, una parte de mí solo quería tomar tu mano y pedirte que no subieras a ese avión. Los dedos de Tori apretaron el papel con cuidado, como si tuviera miedo de romperlo. No estoy escribiendo esto para detenerte. No quiero que leas esta carta como una obligación, ni como una deuda, ni como una forma de hacerte cambiar de decisión. Si Estados Unidos es donde tienes que estar, entonces voy a apoyarte. Soy a escribirte, voy a llamarte, voy a esperarte cuando vengas y voy a ir cuando pueda. No voy a desaparecer. No esta vez. Pero no quería quedarme callado otra vez. Tori dejó escapar un sollozo muy bajo, casi ahogado. Se inclinó un poco sobre la carta, intentando leer las últimas líneas a través del brillo de sus ojos. Quería que supieras que estos días fueron importantes para mí. No porque arreglaran todo, sino porque me demostraron que todavía podemos hablar, reír, discutir por una moto, compartir un lugar pequeño y hacerlo sentir como un hogar. Me demostraron que no todo lo que perdimos desapareció. Algunas cosas solo estaban esperando que dejáramos de tener miedo. Me hiciste feliz, Tori. Incluso con todo lo difícil, incluso con lo incompleto, incluso sabiendo que tal vez te ibas a ir. Me hiciste feliz de una forma que no había sentido en años. La tinta se corrió un poco cuando otra lágrima cayó justo sobre una de las palabras.
Tori pasó el pulgar con cuidado, pero solo logró manchar más el papel. Aún así, siguió leyendo. Así que esto es lo único que puedo decirte con absoluta honestidad. Quiero que seas feliz. Pero también quiero que sepas que yo quería quedarme contigo. Quería intentarlo contigo. No a distancia porque sea lo más correcto, sino cerca, si alguna vez encontramos una forma que no te obligue a perder lo que construiste. Si esa forma no existe, entonces aceptaré la distancia. Pero si existe, si era algún lugar entre tu vida, mi vida, Estados Unidos, Japón, tu agencia, la UA y todo lo que somos ahora, hay una forma de no volver a separarnos así y entonces quiero buscarla contigo. Tori ya no podía mantener una expresión firme. Su rostro se había quebrado por completo. Las lágrimas caían sin pausa sobre la carta, marcando el papel con pequeñas manchas oscuras. Perdón por no haber sido capaz de decirlo en voz alta. Perdón por intentar protegerte ocultándote lo que sentía. Y gracias por volver, aunque haya sido por poco tiempo. Gracias por darme estos días. Gracias por recordarme que algunas cosas todavía pueden sanar, incluso después de 8 años. Te amo. Izuku. Tori terminó de leer, pero no bajó la carta de inmediato, se quedó inmóvil, con la vista fija en la firma, como si esperara que apareciera otra frase, otra línea, algo más que pudiera decirle qué hacer con todo lo que acababa de recibir. Pero no había nada más. Solo esa verdad. La verdad que ambos habían estado evitando. Sus lágrimas siguieron cayendo, una tras otra, manchando la carta hasta volver algunas palabras casi ilegibles. Tori apoyó el papel contra su pecho con ambas manos y cerró los ojos, inclinando la cabeza hacia adelante mientras el dolor y el amor se mezclaban de una manera imposible de separar. En la cabina, Malik seguía hablando con el piloto. Briar continuaba escuchando música, aislada en su asiento. El avión ya estaba listo para despegar. Y Tori, con la carta de Izuku apretada contra el corazón, ya no pudo seguir fingiendo que estaba bien. La noche ya había cubierto la ciudad cuando Izuku llegó a su departamento. El pasillo del edificio estaba tranquilo, iluminado por una luz tenue que hacía que cada paso sonara un poco más de lo normal. Llevaba la mochila al hombro y el cuerpo cansado, pero no era un cansancio físico. Ese, al menos, sabía manejarlo. Lo que sentía ahora era más difícil de ordenar, una especie de vacío silencioso que había empezado en la agencia de Shoto y se había hecho más pesado con cada minuto que pasaba. Abrió la puerta con cuidado. El departamento estaba vacío. Izuku permaneció unos segundos en la entrada, sin moverse. La luz de la ciudad entraba apenas por las ventanas, dibujando sombras suaves sobre el sofá, la mesa y la cocina. Todo estaba en su lugar. Su mochila amarilla no tardó en quedar apoyada junto a la entrada, sus zapatos acomodados de manera automática, su chaqueta colgada donde siempre. Nada había cambiado realmente. Y aún así, todo se sentía distinto. Durante aquellos pocos días, ese lugar había tenido otra calidez. Una risa desde la cocina. Una queja sarcástica desde el sofá. Un comentario sobre su forma de ordenar las cosas. El sonido de Tori moviéndose por el departamento como si, sin darse cuenta, hubiera encontrado un espacio propio dentro de una vida que hasta hacía poco no le pertenecía. Había sido breve. Demasiado breve. Pero había sido real. Izuku caminó hacia la sala y se quedó mirando el sofá. Fue bueno mientras duró, la idea le cruzó la mente con una tristeza sencilla, sin dramatismo, y precisamente por eso le dolió más. No podía arrepentirse. No de haberla visto, no de haber hablado con ella, no de haberla abrazado otra vez. Aunque ahora el silencio pareciera más grande, aunque la ausencia se sintiera más clara que antes, no podía desear que esos días no hubieran ocurrido. Se acercó a la mesa y apoyó una mano sobre el respaldo de una silla. Luego miró hacia el balcón. Necesitaba aire. Abrió la puerta corrediza y salió. La brisa nocturna le golpeó el rostro con suavidad desde allí, la ciudad se extendía con sus luces, sus edificios y sus sonidos lejanos. Todo seguía adelante. Los autos se movían por las avenidas, algunas ventanas seguían encendidas, y el cielo oscuro apenas dejaba ver unas pocas estrellas detrás del brillo urbano. Izuku apoyó las manos sobre la baranda y cerró los ojos. Intentó respirar con calma. Pero, en cuanto lo hizo, los recuerdos comenzaron a aparecer. No de golpe. No como una tormenta. Llegaron de manera lenta, uno detrás de otro, con esa claridad cruel que tienen las cosas importantes cuando ya no están delante. Recordó el primer día que la vio. La forma en que Tori había entrado en su vida con esa mezcla de energía, distancia y fuego contenido que al principio no había sabido interpretar.
Recordó su cabello bicolor, su mirada desafiante, esa manera de hablar como si nada pudiera alcanzarla demasiado, aunque con el tiempo él había entendido que no era arrogancia, sino una armadura. Recordó el festival deportivo. La pelea contra ella. La tensión en el estadio, los gritos del público, el choque de sus voluntades cuando ambos intentaban demostrar hasta dónde podían llegar. Tori no se había contenido. Él tampoco. Había sido una batalla intensa, torpe por momentos, brillante en otros, pero sobre todo honesta. En aquel entonces no lo había entendido del todo, pero ahora veía esa pelea como una de las primeras veces en que ambos se habían mirado de verdad, no como compañeros de clase, sino como personas intentando alcanzar algo que todavía no sabían nombrar. Luego vinieron otros recuerdos. Las primeras conversaciones después de clases. Las veces en que Tori fingía que no le importaba integrarse, pero terminaba escuchando con atención cada palabra que él decía. Los entrenamientos en la UA, las discusiones pequeñas, los comentarios irónicos, la forma en que poco a poco empezaron a confiar el uno en el otro. Recordó cuando dejaron de ser solo compañeros y comenzaron a ser amigos. No ocurrió en un momento exacto. Simplemente, un día se dio cuenta de que buscaba su presencia sin pensarlo. Recordó el campamento. El miedo. La oscuridad entre los árboles. El ataque de la Liga de Villanos. Kota. La desesperación de protegerlo. La manera en que Tori había estado allí, luchando a su lado, arriesgándose sin dudar. Recordó haber visto en ella no solo fuerza, sino una determinación feroz, una que no nacía del deseo de ganar, sino de proteger. Ese día algo cambió. Para Kota. Para ellos. Para la forma en que Izuku empezó a verla. Recordó el examen de licencias provisionales. Las estrategias, los tropiezos, la presión de demostrar que podían convertirse en héroes de verdad. Recordó a Tori avanzando con esa confianza encendida que a veces lo desesperaba y otras veces lo hacía sonreír. Recordó cómo, incluso cuando discutían, incluso cuando no estaban de acuerdo, terminaban encontrando una manera de entenderse. Y después, los recuerdos se volvieron más pequeños, más íntimos. El primer abrazo. No uno de emergencia, no uno nacido del peligro, sino uno verdadero. La sensación de tenerla cerca por primera vez sin que hubiera una batalla alrededor. El modo en que ella se había quedado quieta apenas un segundo antes de corresponder, como si también estuviera aprendiendo a aceptar que podía apoyarse en alguien. Recordó el primer te quiero. Torpe, suave, casi accidental. Una frase que había cambiado el aire entre ambos y que ninguno de los dos había podido deshacer después. Recordó la mirada de Tori, la sorpresa que intentó ocultar, la manera en que su sonrisa apareció despacio, como si algo dentro de ella hubiera dejado de defenderse por un instante. Recordó el primer beso. Ese momento en que todo el ruido de la UA, de los entrenamientos, de las expectativas y de los miedos pareció quedarse lejos. Solo ella. Solo él. La calidez de sus labios, la forma en que el corazón se le había acelerado, la certeza absurda y maravillosa de que había cosas que no necesitaban explicarse para sentirse verdaderas. Izuku abrió los ojos, pero los recuerdos no se fueron. También recordó la guerra. El dolor. La pérdida. La forma en que todo se quebró después. Recordó la ausencia de Tori durante 8 años, las veces que quiso escribirle y no lo hizo, las veces que imaginó cómo estaría, si estaría bien, si alguna vez pensaba en él de la misma forma en que él pensaba en ella. Recordó el video, las palabras que ella había dejado atrás, el amor convertido en despedida. Y luego recordó estos últimos días. La puerta de su departamento abriéndose para ella. Las conversaciones difíciles. La moto. El salón de la clase 1A. Kota mirándola como si una parte de su infancia hubiera vuelto convertida en heroína. El abrazo en la agencia de Shoto. La promesa de escribirse. La carta que había escondido en su mochila porque no había sido capaz de decir todo en voz alta. Izuku apretó los dedos contra la baranda, intentó contenerlo. Lo intentó de verdad. Pero las lágrimas llegaron igual. Primero una, silenciosa, bajando por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Luego otra. Y otra. Izuku bajó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza, como si pudiera frenar algo que ya dependía de él. No quería llorar. No quería derrumbarse. Había prometido apoyarla. Había prometido aceptar la distancia. Había intentado hacer lo correcto, pero lo correcto no se sentía como alivio. Se sentía como perderla otra vez. Su respiración tembló. Una mano se movió hacia su rostro, intentando limpiar las lágrimas con torpeza, pero no alcanzó a hacerlo. Entonces, una luz anaranjada apareció frente a él.
Al principio pensó que era un reflejo. Una luz de la ciudad, tal vez un vehículo pasando a lo lejos, alguna señal de un edificio cercano. Pero el resplandor creció, cálido y suave, extendiéndose sobre el balcón como una pequeña llama suspendida en la noche. Zuko abrió los ojos. Y sintió unas manos sobre sus mejillas. Manos cálidas. Familiares. Los dedos limpiaron sus lágrimas con una delicadeza que le cortó la respiración. Y Zuko se quedó inmóvil. Frente a él, flotando apenas más allá del balcón, Tori lo miraba con una sonrisa suave y los ojos brillosos. Sus alas de energía anaranjada se extendían detrás de ella atiéndose con calma para mantenerla suspendida en el aire. La luz de su Phoenix Force iluminaba su cabello bicolor, haciendo que los mechones amarillos parecieran encenderse entre el rojo intenso. No llevaba la expresión de Empress Ember frente a una multitud ni la postura firme de una heroína internacional. Era Tori. Solo Tori. Izuku la miró como si temiera que fuera otro recuerdo. Izuku. Tori. Ella acarició una vez más sus mejillas, limpiando otra lágrima. Tori. Hola. Izuku parpadeó varias veces, incapaz de entender del todo lo que estaba viendo. Izuku. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tori mantuvo la sonrisa, aunque sus propios ojos estaban húmedos. Tori. Volé. La respuesta fue tan simple, tan de ella, que Izuku soltó una risa quebrada sin poder evitarlo. Izuku. Eso no es lo que quise decir. Tori. Lo sé. Izuku. Tu avión. Tori. Despegó. Izuku la miró, confundido, con el pecho subiendo y bajando más rápido. Izuku. Entonces. ¿Por qué estás aquí? Tori sostuvo su mirada. Sus alas siguieron moviéndose lentamente detrás de ella, llenando el balcón de una luz cálida que contrastaba con la noche. Tori. Porque Estados Unidos puede estar bien sin Empress Ember por un tiempo. Izuku no dijo nada, la voz de Tori se volvió más suave. Tori. Pero ahora Izuku Midoriya necesitaba a Victoria Blaze a su lado. La frase lo rompió de una forma completamente distinta. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez ya no eran solo tristeza. Había incredulidad, alivio, una felicidad tan repentina que parecía dolerle. Izuku llevó una mano hacia una de las de ella, como si necesitara asegurarse de que era real. Izuku. No entiendo. Tori. Lo sé. Izuku. Dijimos que. Tori. Dijimos muchas cosas que ninguno de los dos quería decir. Izuku cerró los ojos un instante, y otra lágrima cayó, pero Tori la limpió antes de que llegara a su mandíbula. Izuku. No quiero que abandones tu vida por mí. Tori. No la estoy abandonando. Las alas de Tori descendieron lentamente, y ella aterrizó en el balcón frente a él. La luz anaranjada se replegó poco a poco hasta quedar como un resplandor tenue alrededor de su cuerpo antes de apagarse por completo. Apenas sus pies tocaron el suelo, Izuku dio un paso hacia ella, pero se detuvo, como si todavía tuviera miedo de interpretar mal lo que estaba pasando. Tori no esperó más. Lo abrazó con fuerza. Izuku la recibió casi de inmediato, cerrando los brazos alrededor de ella como si el cuerpo hubiera entendido antes que su mente. La abrazó con una desesperación contenida, enterrando el rostro en su hombro mientras las lágrimas de felicidad y alivio caían sin que intentara detenerlas. Tori también cerró los ojos, aferrándose a él con ambas manos. El balcón quedó en silencio, salvo por sus respiraciones temblorosas y el ruido distante de la ciudad. Tori. Ya fueron 8 años, Izuku. Su voz salió baja, pero firme. Tori. 8 años sin estar juntos. 8 años intentando convencerme de que todo lo que hacía tenía sentido porque era por una meta. Porque algún día iba a arreglarlo. Porque algún día iba a poder mirar atrás y decir que valió la pena. Izuku la abrazó con más fuerza. Tori. Pero estoy harta. Él levantó apenas el rostro, mirándola. Tori tenía lágrimas en los ojos, pero no se veía perdida. Por primera vez en mucho tiempo, parecía segura de algo. Tori. Estoy harta de vivir como si Victoria Blaze fuera algo que puedo guardar en un cajón cada vez que Empress Ember tiene trabajo. Estoy harta de usar mis responsabilidades como excusa para no elegir lo que quiero. Estoy harta de pensar que amar a alguien significa alejarme para protegerlo. Izuku la miraba sin poder hablar. Tori. Seguir siendo la heroína número 1 puede esperar. La frase quedó suspendida entre ellos. Tori. Ahora quiero vivir mi vida como Tori. No solo como Empress Ember. Izuku respiró con dificultad, intentando ordenar lo que sentía. Izuku. ¿Y tu agencia? Malik. Briar. Estados Unidos. Tori lo miró con una sonrisa pequeña, cargada de lágrimas. Tori. No desaparecen porque yo decida quedarme. Izuku parpadeó, atento. Tori. Malik va a volver a Nueva York. Puede hacerse cargo de la sede principal, confío en él.
Briar va a ir y venir como enlace entre ambas sedes. Izuku. ¿Ambas sedes? Tori asintió despacio. Tori. Voy a abrir una agencia en Japón. Izuku se quedó completamente quieto. Tori. No está todo resuelto. Todavía hay papeles, acuerdos, permisos, llamadas difíciles y probablemente muchas reuniones aburridas con gente muy importante. Pero Aram me dijo algo que no pude sacarme de la cabeza. Izuku la escuchó en silencio. Tori. Que no debía elegir una vida que solo pudiera justificar. Tenía que elegir una vida que pudiera mirar de frente. Una lágrima volvió a caer por su mejilla, pero esta vez Tori sonrió al sentirla Tori. Y yo no podía mirar de frente una vida donde volvía a irme de aquí fingiendo que eso era lo correcto. Izuku bajó la cabeza, apoyando la frente contra la de ella. Izuku. Tori. Leí tu carta. Él cerró los ojos. Izuku. Yo. Tori. Gracias. Izuku abrió los ojos, sorprendido. Tori llevó una mano a su mejilla. Tori. Gracias por decirme la verdad. Aunque haya sido en una carta. Aunque la escondieras en mi mochila como un cobarde adorable. Izuku soltó una risa entre lágrimas. Izuku. Eso último no sonó como un cumplido. Tori. Lo era. Él la miró con una mezcla de incredulidad y amor que no pudo ocultar. Izuku. Pensé que ya te habías ido. Tori. Me fui hasta el avión. Izuku. ¿Y qué pasó? Tori lo miró con ternura. Tori. Pasó que leí tu carta. Pasó que me di cuenta de que ambos estábamos intentando ser correctos en vez de ser honestos. Pasó que no quería volver a cometer el mismo error 2 veces. Izuku cerró los ojos otra vez. Dejando que esa frase entrara despacio. Tori. No me quedo solo por ti. Él la miró. Tori. Me quedo porque quiero una vida donde tú estés. Donde la UA esté. Donde mis amigos estén, donde pueda seguir siendo heroína sin tener que arrancarme el corazón cada vez que una decisión se vuelve difícil. Izuku no pudo contenerse más. La abrazó otra vez, más fuerte, más abierto. Con una felicidad que ya no intentaba controlar. Izuku. Te amo. Tori hundió el rostro contra su pecho. Tori. Yo también te amo. Se quedaron así durante un largo momento, abrazados en el balcón, mientras la ciudad seguía brillando a su alrededor. La noche ya no parecía tan fría. El departamento detrás de ellos seguía siendo pequeño, simple, con sus muebles modestos y sus luces apagadas, pero algo había cambiado, la calidez que un Zuku creyó perdida había vuelto, no como un recuerdo prestado ni como una visita breve, sino como una elección. Tori se separó apenas para mirarlo, todavía con las manos apoyadas en su pecho. Tori. Además, tenemos que hablar de algo importante. Izuku se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponerse. Izuku. ¿Qué cosa? Tori lo miró con absoluta seriedad. Tori. Necesito renovar mi licencia para recuperar mi moto. Izuku la miró por un segundo. Luego soltó una risa real, temblorosa, llena de alivio. Izuku. Legalmente sigue siendo mía. Tori. No arruines el momento. Izuku. Perdón. Tori sonrió. Esa sonrisa terminó de desarmar uno o poco que quedaba de tristeza entre ambos. Izuku volvió a abrazarla, esta vez con más calma, como si el cuerpo finalmente entendiera que no tenía que memorizarla para una despedida inmediata. Ella estaba ahí. Se había quedado. Izuku y Tori permanecieron abrazados en el balcón, rodeados por la luz suave de la ciudad y el silencio de la noche. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo rato, no hacía falta. Después de tantos años de palabras guardadas, promesas rotas y despedidas que nunca terminaron de cerrarse, ese abrazo decía lo único que realmente importaba. Tori no se había quedado por culpa. Izuku no la había detenido por egoísmo. Esta vez, los dos habían elegido lo mismo. Se habían elegido el uno al otro. Izuku cerró los ojos y la abrazó con más fuerza, como si todavía tuviera miedo de que todo desapareciera si la soltaba demasiado rápido. Tori apoyó la frente contra su pecho, escuchando los latidos acelerados del peliverde, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba corriendo detrás de una promesa imposible. Estados Unidos seguía existiendo, sus responsabilidades también. La agencia, su carrera, el nombre de Empresenber. Todo seguiría ahí. Pero esa noche, por una vez, Victoria Blaze decidió no ponerse al final de su propia vida. Tori. Ya no quiero volver a estar sola, Izuku. La voz le salió baja, sincera, sin ninguna defensa. Izuku tragó saliva y apoyó la mejilla sobre su cabello. Izuku. Yo tampoco. Tori cerró los ojos. Tori. Fueron 8 años. Izuku. Lo sé. Tori. 8 años intentando convencerme de que estaba bien. Izuku la abrazó con cuidado, pero sin soltarla. Izuku. Yo también intenté convencerme. Tori levantó la mirada hacia él.
Sus ojos seguían húmedos, pero ya no había duda en ellos. Tori. No quiero otros 8 años de distancia. Izuku negó suavemente con la cabeza. Izuku. No los vamos a tener, la frase fue simple. No sonó como una promesa imposible ni como un juramento desesperado. Sonó como una decisión. Una decisión tomada por los dos, al mismo tiempo, después de haber perdido demasiado tratando de protegerse de formas equivocadas. Tori llevó una mano a la mejilla de Izuku y limpió el rastro de una lágrima con el pulgar. Tori. Esta vez nos quedamos. Izuku cubrió su mano con la suya. Izuku. Esta vez juntos. Entonces Tori sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Izuku la miró como si todavía estuviera aprendiendo a creer que ella estaba ahí, que no era un recuerdo ni una despedida, ni una oportunidad que iba a escaparse antes del amanecer. El viento movió suavemente el cabello bicolor de Tori. Sus alas ya habían desaparecido, pero el calor de su energía parecía seguir suspendido entre ambos, iluminando algo que durante años había permanecido apagado. Izuku se inclinó apenas, y Tori lo recibió sin dudar. El beso fue lento, profundo y sereno. No tuvo la urgencia de una despedida ni el miedo de un reencuentro incierto. Fue un beso de regreso de aceptación. De dos personas que por fin dejaban de pedirle permiso al dolor para ser felices. Cuando se separaron, Izuku apoyó su frente contra la de ella. Izuku. Bienvenida a casa, Tori. La bicolor soltó una risa suave, apenas quebrada por la emoción. Tori. Suena bien. Izuku. ¿Sí? Tori asintió. Tori. Sí. Porque esta vez no es un lugar. Sus dedos se entrelazaron con los de él. Tori. ¿Esta vez eres tú? Izuku no pudo responder enseguida. Solo la abrazó otra vez, escondiendo el rostro en su hombro mientras ella hacía lo mismo. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, el departamento seguía siendo pequeño, sencillo y silencioso. Pero ya no estaba vacío. Después de 8 años de soledad, ambos habían llegado al mismo lugar no porque el mundo hubiera dejado de exigirles cosas, no porque sus responsabilidades hubieran desaparecido, sino porque entendieron que ninguna misión, ningún título y ninguna promesa valía más que la vida que querían construir juntos. Esa noche no resolvieron todo. No hablaron de cada trámite, de cada viaje, de cada dificultad que vendría después. Eso podía esperar. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no necesitaba ser resuelto de inmediato. Solo necesitaba empezar. Tori permaneció entre los brazos de Izuku, respirando tranquila contra su pecho. Él la sostuvo como ese acabara de recuperar una parte de sí mismo que creyó perdida para siempre. Y mientras la noche avanzaba sobre Japón, los dos dejaron atrás aquellos 8 años de distancia. No con una despedida. No con una promesa rota, sino con una elección. Izuku Midoriya y Victoria Blaze se eligieron el uno al otro. Y esa vez, ninguno volvió a soltarse.